Para este último espacio, para compartir conocimientos y reflexiones, he pedido la colaboración de dos personas destacadas en este ámbito, en el ámbito de Open Data y también en el ámbito de vincular a la ciudadanía a esos procesos de interlocución. En primer lugar, nos acompaña Lourdes Muñoz, que es presidenta de Iniciativa Barcelona Open Data. Lourdes, muchas gracias por acompañarnos, aceptar la invitación para estar con nosotros. Además, después de una semana intensa, que ha habido unas jornadas de Smart City, además ha habido unas jornadas también de igualdad, creo que había, ¿no? De las mujeres también en este ámbito, nos contarás. Y también nos acompaña Ricard Faura, que es el jefe de servicio de inclusión y capacitación digital del Departamento de Presidencia de la Generalitat de Cataluña, y también una persona con una amplia trayectoria en el ámbito de reflexión sobre estos ámbitos, estos temas, digamos, sobre todo esa idea, digamos, de empoderar a la ciudadanía, ¿no? De hacer que la ciudadanía participe de forma activa, de propiciar escenarios, ¿no? Porque, como saben, ustedes hemos podido compartir diferentes sesiones estos días alrededor del tema. Digamos que colgando PDFs en la página web no conseguimos, solamente con eso no se consigue, digamos, ni analizar ni realmente tampoco abrir datos, ¿no? Eso no significa abrir datos, ¿no? Justamente para ello les pedía a los dos que empezásemos con una breve presentación de cada uno de ellos para situar algunos conceptos y algunas ideas fuerza, y a continuación funcionaríamos más en clave de debate, digamos, y formularía una pregunta inicial. Y luego también, como os dije el primer día, me gustaría también que ustedes interviniesen, digamos, haciendo aportaciones, preguntas, ¿no? Aquello que les ha quedado todavía pendiente, ¿no? De responder en estos días, que seguro que es mucho, porque el tema, como saben, como hemos visto antes también con la presentación de educación, no da para mucho. Bueno, sin más, empezaremos con Ricard, ¿no? Ricard Faura, sí, toma, doy la presentación. Empezaríamos con la presentación de Ricard Faura. Os decía, jefe del Servicio de Inclusión y Capacitación Digital del Departamento de la Presidencia de la Generalitat de Cataluña. Ricard, gracias de nuevo por aceptar la invitación, cuando quieras. Gracias a vosotros. Agradecer también vuestro tiempo y la posibilidad de compartir y de reflexiones. También, como decía Miguel ahora, yo vengo de la visión de la antropología. Soy un antropólogo que estoy en el mundo de la tecnología e intentando analizar y reflexionar el impacto del uso de la tecnología y la transformación que está produciendo, ¿no? Por eso un poco lo que intento siempre transmitir es más este análisis mucho más allá de lo que es el uso operativo, digamos, de la tecnología como tal, ¿no? Siempre empiezo diciendo que si la tecnología no ha de servir para mejorar la vida de los ciudadanos, para hacernos más felices y más productivos de alguna manera, no tiene sentido la tecnología por la tecnología. Cuando hablamos de Open Data y mezclado con Big Data aparecen muchas palabras, muchos vocablos que dificultan la comprensión de una propuesta como esta, ¿no? Desde la visión también mía de la capacitación, del empoderamiento, la formación, como veis, yo cogí uno de los documentos de trabajo y lo pasé por un tema de nubes de tags, ¿no? Y destacan estas palabras, ¿no? El tema de la formación, reutilización, los datos, los ciudadanos, etcétera, etcétera, ¿no? Es un poco, también es un filtro que yo utilizo mucho cuando hago documentos, lo paso por aquí para ver si realmente tiene sentido lo que voy a explicar o me estoy desviando hacia otros conceptos que no tienen sentido, ¿no? Esto lo saltaré porque Lourdes es un pequeño vídeo que explica lo que es el Open Data, pero Lourdes nos lo explicará mucho mejor, seguro. Aquí es un pequeño gráfico. Esta presentación os la pasarán, o sea que también he intentado poner conceptos con la idea de que los tengáis, no hace falta que vayáis apuntando, ¿no? Si es más una provocación al debate entre todos. Esto es un gráfico que el Banco Mundial tiene cuando habla del concepto de Open Data, ¿no? Esto va bien porque refleja las prioridades que instituciones como estas tienen cuando hablan de este tipo de proyectos, ¿no? El tema de acceso, el tema de redistribución y reutilización y la participación universal. No siempre, cuando se habla de Open Data, salen conceptos tan claros como estos, ¿no? Cada institución, cada empresa, cada persona tiene una visión un poco diferente de lo que tiene que ser y para qué tiene que servir el Open Data. Aquí saca un personaje
que no soy de aquí, ha sido un personaje que hemos tenido durante muchos meses aquí, muy presente, pero no lo he sacado por temas políticos, no entré en temas políticos, esto si queréis luego en la cafetería lo hablamos, pero es más un tema tecnológico. Aquí, los que llevamos muchos años intentando transmitir la necesidad, el empoderamiento del ciudadano para el uso de la tecnología, para lo que hemos dicho, para llegar a ser más productivo, para llegar a ser más libre o más feliz incluso con la tecnología, estos días, estas semanas, estos meses, realmente se ha confirmado esta hipótesis, ¿no? Cuando se ha intentado desmontar... Solo un inciso, digo para contextualizarlo porque hay algunas personas que vienen de fuera y no saben lo que significa Piolín. Vale. Saben, se conoce al personaje, pero no las connotaciones que tiene el personaje ahora mismo. Vale. Aquí, digamos, ¿no? Nada, 2 minutos para... Bueno, esto es, durante este proceso que seguro que conocéis de político de estas últimas semanas o meses, bueno, ha estado un barco con fuerzas de la policía aquí en Barcelona, en Puerto de Barcelona, y casualmente pues les alquilaron un barco que había este personaje dibujado, ¿no? Cosa que ha creado todo un relato paralelo divertido, ¿no? Y ha pasado... Ha cambiado simbología, digamos, de Piolín anteriormente. Básicamente, digamos, en todo el proceso que ha habido en estos últimos meses de proclamación de la independencia, bueno, de proclamación de la independencia, de referéndums, de varias cosas que ha habido, el movimiento, se desplazaron una serie de fuerzas de seguridad del Estado. A Cataluña no había espacio para alojarlas de forma rápida, se alojaron en diferentes buques, y uno de los buques que rentaron para poder alojarlas era de Looney Tunes, digamos, el barco tenía Piolín, el Pato Lucas, tenía diferentes personajes, digamos, de iconografía. Entonces, digamos, la simbología de este personaje ha cambiado tanto, digamos, para... El barco marchó ayer, me parece, y durante estos meses marchó ya. Han estado estos personajes en el puerto de Barcelona, ¿no? Entonces, un poco simboliza todas estas semanas de movida política, ¿no? Aquí, ya digo, lo que me centraré más es que durante este tiempo, los que llevamos mucho tiempo intentando que los ciudadanos adquieran y den importancia al uso de la tecnología, en 2 meses se ha producido un salto espectacular. O sea que esto lo veremos en los próximos meses seguramente, ¿no? Porque las preguntas que yo he recibido no tienen nada que ver con las que recibí hace 2 meses. Me han preguntado qué era un VPN, temas de seguridad, qué aplicaciones son más seguras que otras, cómo podemos filtrar información y saber si la información es verídica o no es verídica, etc. Cosas que ya me hubiese gustado y nunca me hubiese imaginado hace unos meses que gente de la calle me preguntaría, ¿no? Creo que esto también confirma, a partir también, antes lo comentamos con Miguel, que cuando se ha querido un poco cortar estos movimientos se han cerrado webs, se han incluso detenido técnicos informáticos, se han cerrado dominios. Entonces, reflexión mía particular, vamos bien a nivel de intentar que el ciudadano sea capaz de que la tecnología sea una herramienta que le empodere, sea capaz de él saber dónde está la información correcta, saberse comunicar de manera correcta, temas de seguridad, saber qué se está jugando, etcétera, etcétera, ¿no? La intimidad, etcétera, ¿no? Y es un poco la reflexión que a partir de todo lo que está pasando, y además nosotros desde la Generalitat, desde la parte tecnológica lo estamos viviendo muy intensamente, y el impacto que esto está teniendo en el propio ciudadano, ¿no? Ya comentaba que se me acercó en un acto que hicimos, se me acercó una viejita y me preguntó qué era un VPN. Y claro, es que no sabía ni cómo empezar a explicarle a esta mujer lo que es esto, ¿no? Bueno, esto era impensable. Esto, a raíz de lo que os estaba comentando, ¿no? Esto es una fotografía que hice de un informe que me entregaron antes de ayer en el Smart City Congress, una empresa catalana, que es universitaria, que está haciendo todo un proyecto de inteligencia artificial, de detección de lo que está pasando en las redes a partir de detectar con datos
lo que está pensando la gente en cada momento, ¿no? Entonces han hecho un ejercicio de, durante los últimos meses, que decíamos qué está pasando y comparándolo Madrid y Barcelona, ¿no? Los impactos que hay en Internet y aquí verde es el sentimiento positivo, el rojo el sentimiento negativo, ¿no? Cuando pasa, aquí hay las fechas, la fecha del referéndum, en un sitio afecta de una manera, en otro afecta de otro. Esto es solamente cogiendo datos que son libres, de libre acceso, y tratándolos. Y luego hay un programa de inteligencia artificial que va aprendiendo a partir de lo que va pasando, ¿no? Esto es también lo mismo, ¿no? Agrupando el programa los perfiles de sociedad civil y los perfiles políticos, ¿no? Cuándo actúan unos y cuándo responden otros, ¿no? Con las fechas y en Madrid y Barcelona, ¿no? Y aquí realmente empiezas a ver las diferentes posiciones, visiones de una sociedad, el papel que tienen unos políticos en un momento dado, que se adelantan en el caso de Cataluña, en el caso de Madrid, es la sociedad civil que es la que se adelanta a los acontecimientos, ¿no? Pero lo que más me chocó de la conclusión de este ejercicio que han hecho fue esto, ¿no? Después de todo un proceso de 2 meses que hemos vivido de todo tipo, y desde alegrías hasta decepciones y políticas, económicas, familiares, etc., la conclusión de todo este análisis es que la mayor preocupación que ha tenido la gente en todo este proceso es la manipulación informativa, más que cualquier otra cuestión, ¿no? El ciudadano es consciente de que no controla la información que recibe, y la preocupación que tiene es cómo podemos hacer nosotros para que esta información sea realmente verídica y podamos contrastarla, ¿no? Un poco lo que liga con lo que decía al principio, esta reflexión que hemos intentado desde mucho tiempo transmitir a la ciudadanía, que es muy importante que sepan, que tengan herramientas para saber filtrar todo esto, sin querer se ha producido de una manera automática, ¿no? A nivel del ámbito de capacitación y sobre todo en el enfoque a nivel laboral, que es donde estamos ahora muy metidos, pues, sobre todo por el gran problema que tenemos en Cataluña y en España de paro juvenil, estamos sobre un 40%, un 40%. Nos preocupa mucho el tema de formación y de futuro laboral de muchos de estos jóvenes, ¿no? Lo que está claro es que el sector del análisis de datos será uno de los principales motores de empleo en el futuro. Esto está corroborado porque en Estados Unidos, que son un poco en este sentido que van bastante delante que nosotros siempre los utilizamos como predicción, ¿no? Queremos saber qué pasará en 2 o 3 años o 4 años, nos vamos a Estados Unidos o nos vamos a la zona de Londres en estos aspectos y claramente nos marcan las tendencias, ¿no? Y en Estados Unidos prevén que en el 2018 tengan un déficit entre 140.000 y 190.000 analistas de datos. En Estados Unidos. Esto aquí en España seguro que será mucho más grave y mucho más difícil de solucionar. Evidentemente esto solo tiene una solución, que es la capacitación y la formación. No tiene otro secreto, ¿no? Hay técnicas para acelerar esto que estamos nosotros trabajando, como centrar y buscar muy claramente los perfiles que más fácilmente sean capaces de adquirir estas competencias de manera rápida, ¿no? En el campo de análisis de datos, los perfiles más lejanos a los datos son, en muchos casos, los que más fácilmente son capaces de adquirir esta capacidad analítica. Estamos hablando desde politólogos, desde sociólogos, desde antropólogos, desde físicos, desde astrónomos, que también tienen la capacidad analítica muy grande, ¿no? Esta capacidad que tanto las empresas como los mismos jóvenes tengan de aprovechar estas oportunidades será un poco la llave de que no haya este déficit y esta problemática que se avecina. En 1 o 2 años seguramente ya tendremos este problema,
A nivel de datos, y ya te digo, si Lourdes, aspectos de estos ya los toca los los datos, un poco también como resumen, y seguro que habéis dado estos días, ¿no? Las características para que se consideren abiertos, digamos, la disponibilidad de acceso, es fundamental, deben ser accesibles y preferiblemente a través de Internet. Cuando hablas con la gente que trabaja el tema de datos, lo primero que te dice es que es muy difícil encontrarlos, o el tema de formatos también no están como tendrían que estar, etcétera, etcétera, ¿no? La segunda, reutilización y redistribución. Tiene que haber unos términos que permitan su uso y explotación de forma libre y que no pongan restricciones en cruzarlo con otros datos. Esto parece muy obvio, no es tan fácil. Y la participación universal. Todos los interesados deben poder acceder a los datos y usarlos de manera que deseen, sin restricciones comerciales o propósitos realizados. Entonces, la teoría y luego la práctica ya es otra, ¿no? El acceso a los datos y la reutilización es un poco la base, los datos. Se dice mucho, y yo no estoy muy de acuerdo, que los datos es el petróleo del siglo XXI. Nos faltan las refinerías aún, tenemos petróleo, pero no se han fabricado las refinerías de este petróleo, ¿no? Esto se disparó ya desde el 2010 en The Economist, ¿no? Que hablaba del diluvio de los datos, ¿no? Y aquí lo que os decía, ¿no? Los datos son la base de la economía de Internet y su flujo ya genera más valor económico que el comercio global de bienes. En Internet, todo el comercio y las transacciones económicas que hay en estos momentos es superior el comercio de datos que el comercio de bienes. Este es un dato, y además subiendo de manera exponencial. O sea, es un dato muy a tener en cuenta y que va directamente relacionado con lo que os decía antes, los perfiles profesionales y la capacitación de los profesionales y del ciudadano en el uso de estos datos, ¿no? Aquí no me extendré. A la Comisión Europea también su posicionamiento, ¿no? Desde el 2014 hay el portal europeo de datos que intenta recopilar datos ya no a nivel estatal, sino a nivel europeo, ¿no? Para que esta transacción, esta interacción tenga un impacto mucho mayor. Cuando hablamos de datos abiertos, desde una visión también pública, tenemos unos conceptos que creemos básicos que tienen que cumplir, ¿no? Que os he dicho, que tienen que ser públicos, que tienen que estar detallados. Detallados quiere decir que tú sepas de dónde proceden y el origen y sobre todo el concepto de datos en bruto, ¿no? Que tú puedas tener el origen de estos datos, sino que haya alguien que haya hecho un proceso y que en este proceso igual se han perdido cosas, ¿no? Actualizados, esto también entras en según qué sitio y encuentras datos de hace 4 años, entonces ya no sirve, digamos. Accesibles, automatizados, ¿no? Para que de una forma incluso automática tú puedes crear rutinas para que puedas acceder a estos datos, sin registro, incluso que no tengas tú que estar identificándote diciendo yo que soy el que he cogido estos datos, no tenía que hacer falta, abiertos y libres. El tema de copyright, en este caso, menos en alguna restricción que aquí ya es muy concreta, que afecta a algunos derechos concretos, tienen que ser de libre acceso. Para empresas, las ventajas económicas son más visibles, ¿no? Se habla mucho de un nuevo nicho de mercado. Esto es verdad, pero no está acabando de concretarse, Cuesta hacer el paso de que este nicho de mercado que existe impacte directamente económicamente a estas empresas. En esto seguro que tiene caminos y soluciones para que esto pase, ¿no? Para el ciudadano, aquí para mí también son muy claros los beneficios, ¿no? He marcado algunos, ¿no?
el acercamiento a los principios de gobierno abierto e inteligente, es un concepto que todos actualmente los gobiernos ponen, pero que no facilitan que el ciudadano realmente pueda hacer este ejercicio, que puedan generar diversas aplicaciones, nuevos servicios de valor social, no solo económico, sino que hay entidades y hay personas que están trabajando y utilizando estos datos para un beneficio social. Esto también es importante. Y por el tema de la transparencia, que no es directo, es una herramienta, pero el Open Data no quiere decir que sea el gobierno transparente, pero va de la mano. Pero no hay transparencia sino que... Exacto. Para la administración pública, también aquí reducir notablemente los costes de realización de aplicaciones. Esto es constatable, digamos. A la colaboración de los ciudadanos, es una puerta para que el ciudadano colabore directamente en acciones, en políticas públicas. El intercambio de datos entre diferentes administraciones, que tiene que ser también un elemento básico en la transformación de la administración, la posibilidad de intercambiar datos de manera fácil y rápida, la reducción de costes en general y sobre todo estar al día de lo que el ciudadano, las preocupaciones y los intereses del ciudadano, una interacción directa, fácil y rápida. Aquí un poco como resumen, he sacado a Fabrizio Scolini, coordinador de investigaciones de la Iniciativa Latinoamericana para los Datos Abiertos, que dice que entramos en la fase de hacer que estos datos no solo sean públicos, sino que además sean útiles. Aquí viene lo bueno, empieza lo bueno de ella, que estos datos sean realmente útiles para la sociedad. Y los problemas están bien identificados que hay para que esto todavía no se cumpla. Las limitaciones para acceder y reutilizar los datos a causa de las barreras técnicas. Las técnicas son realmente, sobre todo, según el tamaño de las administraciones, son complicadas. Desconocimiento por parte del gran público. El tema Open Data, ya solo el nombre asusta un poco, no es fácil que la gente entienda el concepto. Y la falta de empuje por parte de las administraciones para fomentar la colaboración entre ellas y el ámbito privado de la sociedad civil. La gente tiene claro que el concepto tiene que estar, que lo empuje, que lo dinamice y que lo provoque. Esto ya no está tan claro y los que estamos en administraciones lo estamos viendo. Una cita del libro que podéis descargar, se presentó hace 2 días, de Antonio Gutiérrez Rubí, y es muy recomendable para tratar de esto. Y finalmente, tal como apunta Alex Ross, que es el autor del libro Las industrias del futuro, las decisiones que tomemos sobre cómo queremos gestionar los datos serán tan importantes como las decisiones sobre gestionar la tierra en la época agrícola o sobre cómo gestionar la industria durante la revolución industrial. Estamos en la época de los datos y las decisiones que tomemos en la gestión de estos datos marcarán el futuro de cómo tiene que ser nuestra sociedad. O sea que esto es importante, incluso en algún debate con Jenny Roca que hemos tenido, la conclusión también es que la próxima revolución en que el ciudadano un poco se levantará será cuando sea consciente de que sus datos, su intimidad, está en manos de muchos entes, de muchas organizaciones y se está haciendo un uso del que él no controla. Cuando sea consciente de eso, se producirá realmente la próxima revolución que está al caer, digamos. Y nada más, o sea, me doy paso ya a Lourdes. Muchas gracias. Presentación introductoria. Con esto empezaríamos ya a situar conceptos, recuperar conceptos que han aparecido ya en otras presentaciones. Y ahora continuaríamos con otra presentación, con la de Lourdes Muñoz, la presidenta de la iniciativa Barcelona Open Data. Por cierto, aprovecho para comentaros que estos días en Madrid hay un congreso del Centro Latinoamericano de Investigación para el Desarrollo, el Congreso del CLAD. Había como unos 130 paneles, de los cuales había una treintena más o menos que iban sobre Open Data. El tema está en la agenda, parece, ¿no? A nivel de debate, a nivel de reflexión, la cuestión es hasta dónde llega y cómo llega también, ¿no? a otros espacios, ¿no? Más allá de los
académico compartimos. Lourdes, gracias de nuevo por aceptar la invitación. Cuando quieras. Yo primero unas disculpas porque la presentación está en catalán, pero se la mandaré el martes o así en castellano. Y evidentemente haré la presentación en castellano. Me he cruzado, mira que lo había leído 20 veces y nos lo habían dicho, o sea que la culpa no es la de la dirección, sino mía. Más. Un poco los datos abiertos yo lo he enfocado hacia controlar la gestión pública, que es un poco la orientación que lleváis. Y he empezado por esta frase. Yo no hablo de nuevo petróleo, pero sí que es una nueva utility. O sea, los datos abiertos son los datos son una nueva utility de las empresas, como lo eran el gas, la electricidad, o son, o sea, una nueva input necesaria para funcionar las empresas, para que funcionen correctamente. Y en este sentido, muchas de las personas que defendemos el Open Data, y por tanto que la información pública, supongo que tenéis clara la definición, la ha repasado Ricard, pero bueno, Open Data quiere decir información pública, o sea, datos públicos, ¿no? Porque información es otra cosa. De datos hay que pasar de información y a conocimiento, pero no. Datos abiertos de manera que se puedan reutilizar por cualquier persona, para cualquier finalidad y de manera automatizada. Eso es muy importante. O sea, no tiene que ser solo un dato que tú puedas coger, sino tiene que poder ser que una máquina, un programa, los coja y los pueda utilizar para poder hacer inteligencia artificial, comparación de datos, para que le podamos sacar. En este sentido, la gente que defendemos el Open Data, que es mucha, consideramos que la información o los datos, en este caso, públicos, pagados con el dinero de todos los ciudadanos, todo el mundo tiene que poder acceder en la medida que se puedan publicar, porque es esa nueva materia prima o ese nuevo, como mínimo, utility, diría yo, para situarlo. Bueno, nosotros hace 1 año y medio, cuando nos pusimos en marcha Iniciativa Barcelona Open Data, hicimos una campaña en la red para preguntar por qué Open Data, ¿no? Y nos dijeron diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, Jordi Galaes, que hace muchos años innova en la administración pública, nos dijo: hace falta abrir los datos a la ciudadanía de todos los actores públicos para que puedan controlar la información pública y se hablan los gobiernos. Hubo gente que habla de control, hubo gente que habla de participación, de reutilización y de gobernanza. Y yo siempre resumo en la parte de reutilización, que es a lo que más nos dedicamos nosotros. Las administraciones ya abren los datos y colaboramos con ellas. Nosotros nos dedicamos o a formar o a ayudar que las empresas, que la sociedad, el ciclo este teóricamente positivo de los datos, vamos a intentar a ver si se posibilita, ¿no? Y una de las, en este sentido, de las citas que utilizo yo más en este sentido es la que dijo Nagore de los Ríos, que es experta también en estos temas, y dijo: los datos abiertos son la materia prima más igualitaria y accesible existente, porque es accesible por todo el mundo libremente. Por tanto, el Open Data ahí se sitúa como uno de los elementos claves del Open Government, porque además de que el Open Government tiene las 3 patas, la transparencia, el Open Data y la participación, ¿no? La colaboración, se puede decir de muchas maneras. El Open Data en sí mismo es un Open Data, pero no puede haber transparencia sin Open Data. O sea, no es lo mismo transparencia y Open Data, pero no puede haber de verdad transparencia si no hay datos. O sea, puede haber algo de transparencia, sí, puedes publicar las declaraciones de renta de los cargos, que está bien y es transparencia. Pero si no pones datos es más difícil que el control de la ciudadanía de esa transparencia sea real, ¿no? Y participación, pues se une poco y yo lo uniría más. O sea, cada vez tenemos nuevas maneras de participar, más abiertas, con nuevos métodos, pero necesitamos datos para hacer esa participación más informada y más coherente. Deciros que, por supuesto, yo creo que lo sabéis, pero que los países pioneros en Open Data, son Estados Unidos y Reino Unido. Y yo aquí veo una diferencia muy importante, que casi de la mano, 2009-2012, es cuando hicieron el primer portal y hicieron la primera ley. Entonces, nosotros aquí quiere decir, aquí en Cataluña, aquí en España y en Latinoamérica tenemos una cosa en común y una desventaja, ¿vale? Que los países anglosajones ya tenían previamente una gran tradición en la transparencia y en el acceso a la información. En sus constituciones, incluso algunos de ellos tienen el derecho a la información o el derecho a ser informado como un derecho ciudadano. La famosa
quinta enmienda de la libertad de expresión. La libertad de expresión tiene 5 patas para ellos y una es el derecho a petición, o sea, ser informado. Entonces, aunque eso era previo a Internet, al Open Data, pero sí hay unas bases de transparencia previas. Y yo creo que en nuestros países llegamos más al Open Government por una necesidad de transparencia, de control público, por una cierta indignación ciudadana ante la corrupción y, por tanto, la primera pata que se ha desarrollado del Open Government ha sido la transparencia. O sea, cosa que es necesaria, no estoy diciendo que no se tenía que hacer, porque si las instituciones no recuperan primero la confianza de la ciudadanía, pues ya el ciclo no funciona de ninguna manera. O sea, estoy diciendo que nosotros llegamos en general más por una necesidad de transparencia, por hacer cosas que a lo mejor en Reino Unido ya se hacía o en Estados Unidos. O sea, hace 15 años ya cualquier candidato a unas primarias tenía que presentar su declaración de renta antes de presentarse. Es una práctica habitual. Y aquí yo lo he vivido en primera persona, porque antes me dedicaba a la política pública. Hace 5 años, cuando algunos partidos empezaron y luego los gobiernos, tienes que presentar tu declaración, había un debate interno y yo, ¿por qué la tengo que presentar? O sea, no era tan fácil ni asumido por todo el mundo. Y por tanto, el recorrido es diferente. O sea, que fue más reactivo acá que en Estados Unidos. No, al revés. O sea, que allí ya llevan más tradición en el... ¿Qué? Allí fueron más proactivos. Sí, perdona, no te entendí bien, sí. Allí yo creo que no, más que proactivos no, allí ya tienen un paso dado sobre la transparencia, sobre el acceso a la información como una parte básica, que aquí estamos metiéndola en el imaginario colectivo de todos, de la propia institución, de los propios ciudadanos, Entonces, aquí se ha trabajado más. En estos primeros años se ha trabajado también en el Open Data y hay ejemplos clarísimos, no estoy diciendo que no, pero eso ya lo tenían asumido allí. O sea, que un cargo público tuviera que tener su declaración de renta publicada era previo a que Obama impulsara el Open Data. Seguramente él ya ni se hubiera podido presentar a unas primarias si no las hubiera presentado. Y el Reino Unido también. Eso no quiere decir que no haya ningún tipo de corrupción, no estoy diciendo eso. O sea, no estoy igualando, estoy diciendo, en cambio, nosotros en general llegamos por una desconfianza de la ciudadanía. ¿Por qué os hago esta reflexión? Porque entonces pasan dos cosas que nos ponen en desventaja o en la evolución que hay de lo que pasa en estos países, y creo que situar los contextos es importante. Uno, por tanto, nosotros en general nos hemos dedicado más a desarrollar las otras patas y ahora el Open Data está empezando, se ha empezado a publicar, pero no a tanto a ser dinámico con la sociedad para la transformación económica, que es el punto que estamos ahora todos debatiendo, ¿vale? Segundo, y digo esto porque Gordon Brown, cuando en Reino Unido presenta el portal de datos abiertos, lo primero que generan es una agencia pública de reutilización y generar valor económico en los datos. Lo primero que ven es, y en Estados Unidos también hicieron, ¿cómo vamos a generar valor económico de manera equitativa? Si los datos son una nueva materia, teóricamente, para generar actividad económica, vamos a hacer que ese ciclo funcione, vamos a generar oportunidades económicas. Y eso, ni aquí, ni en España, ni en Latinoamérica, o sea, ahora está, mira, nuestra iniciativa un poco, que no es comparable con una agencia pública, pero va en esa línea y está intentando, los gobiernos están empezando a pensar, oye, en el último congreso de web digital, alguna alcaldesa me preguntó, ¿y para qué publicamos y luego la gente no usa? Bueno, pues a lo mejor hay que hacer algo para que la gente use y conozca cómo y hacer... Estamos ahora en ese punto de cómo hacer, o cómo ir más allá, o cómo ir a hacer más de esas publicaciones que se hacen con muy buena fe, a veces muy buenas, pero a lo mejor sin estandarizar entre todos los municipios, o sea, sin pensar tanto en la reutilización. Se ha empezado a publicar pensando en la transparencia solo, que repito, hago paréntesis, para mí es muy importante y siempre la he defendido, pero tiene que funcionar otras cosas para que el Open Data funcione. Sí, de hecho, yo trabajo en la oficina que se encarga en Argentina de recolectar las declaraciones juradas de los funcionarios y las pueden dejar por internet, pero solo a fines estadísticos, les pedimos que pongan para qué las piden y el 90% eran periodistas. O sea que no... Exacto. Para hacer artículos, claro, que la ciudadanía... Entonces, es muy importante la parte de reutilización económica.
La parte de reutilización económica, es decir, es muy importante trabajar para la reutilización económica, que es la que puede generar valor económico e industria local. Reino Unido, que hizo esto ya en el 2010, el año pasado el Open Data Institute, de los cuales nosotros somos nodo, hizo un informe sobre 270 empresas Open Data. O sea, después de estos años ya tienen 270 empresas, que Open Data quiere decir que su modelo de negocio está en trabajar los datos. O sea, ya tienen una red económica basada en eso, y la mayoría pequeñas empresas, o sea, gente pequeña que ha visto una oportunidad de consultoría basada en los datos, en transformarlos en valor. Entonces, esto es lo que yo creo que os quería poner en contexto. Segundo, gran diferencia, en España sobre todo, aquí la ley de protección de datos está por encima y es orgánica que la de publicación. Y aquí las leyes, pero eso también es bastante parecido, lo que hacen es enumerar lo que se llama la transparencia activa. O sea, el Open Data, o sea, la transparencia es yo publico y el Open Data es la activa, es por defecto la administración lo publica. Luego otra cosa es el derecho a petición, yo pido una información. Entonces, la transparencia activa o Open Data, que es, y estos los datos que yo publico por obligación, es una lista. Tanto la orden que podéis ver de Estados Unidos como de Reino Unido es al revés. La orden dice, toda la información pública se ha de publicar por defecto, y si no, que el funcionario justifique cuál es la causa de las que marca la ley que no se puede publicar. O sea, si hay un problema de seguridad pública, es que ha de justificar por qué no se publica. O si a lo mejor, yo qué sé, también puede justificar que el dinero es tanto para publicar, o sea, pero ha de justificar. Es totalmente al contrario. Aquí hemos hecho la lista de qué, entonces vamos detrás, la OCA ha montado con todos los municipios un portal para que se animen, o sea, no sé, o sea, quiero decir, hay un esfuerzo público, pero estamos cambiando nuestra mentalidad para publicar. Y yo creo que saber el contexto en el que estamos, aunque yo soy una fan del Open Data y cómo llegamos culturalmente a una cosa y cómo, en qué punto estamos social e institucionalmente, es importante. Por tanto, en realidad estamos rompiendo muchas barreras de nuestra tradición gubernamental y en relación con la información, yo creo muy positivas, pero, y de crecimiento democrático, pero que hemos de ser conscientes de en qué contexto estamos. Entonces, ¿cuál ha de ser para mí, o creo yo, el papel del sector público en la apertura de datos? En la apertura de datos. Primero, necesitamos instituciones abiertas, como concepto. Segundo, nosotros nos hemos quedado para formar, hay que formar en datos abiertos, porque si la gente no está formada es muy difícil que la información se publique bien, se reutilice bien. Y luego el Open Data puede ser un catalizador, es un catalizador, no puede ser, es un catalizador de unas instituciones más innovadoras, abiertas y en red. O sea, cualquier administración que realmente haga un proceso de Open Data, digo realmente, no que lleva parejo un proceso de innovación, de reorganización de la información y demás. Y en este sentido quería nombrar por qué es catalizador. Yo creo una pregunta muy básica, porque yo no llegué un poquito más tarde. O sea, Open Data no es un organismo del Estado. No, es una entidad sin ánimo, es un proyecto de economía social que tiene una parte de ONG, porque somos el nodo del ODAI, que funciona así, que te obliga, a mí me encantó, a una parte social, de divulgación del Open Data, de hacer workshops gratuitos, comunidad, y una parte de hacer servicios de formación o de reutilización de los datos abiertos. No somos gobierno. Colaboramos con los... ¿Promueven el Open Data en las instituciones? No, nosotros nos dedicamos a que se reutilicen los datos, a que se utilicen, a sacarle valor social, a formar a profesionales para que se utilicen, y las administraciones los publican, y colaboramos evidentemente en estar al día. Las administraciones nos han ayudado económicamente para iniciar, por ejemplo, la Escuela Ciudadana de Datos que hemos montado para que haya profesionales organizados para los datos, pero no somos institución. Pero sí que colaboramos, pero no somos institución. No colgamos de ningún departamento, de ninguna institución. No, sí, lo entiendo. Vale. ¿Y cómo se financia? Con una mezcla. Inicialmente tiene un plan de sostenibilidad. Inicialmente ha sido por las ayudas públicas 2 años. Y luego ya tiene que ser sostenible. O sea, el primer año era casi todo, el segundo menos y el tercero más. Pues, por ejemplo, nosotros somos nodo del Open Data Institute. Damos formación acreditada con reconocimiento internacional en datos. Y esas son nuestras vías de financiación, porque somos el nodo de Europa. Por tanto, una línea es la formación, otra línea son los sponsors de alguna de las iniciativas que damos o de la comunidad que vamos a montar de Open Data, pues que algunas empresas están interesadas, o algunas jornadas que hacemos.
que nos sirven para financiar el proyecto. 4 patas son, a ver si me acuerdo, instituciones, formación, sponsorización y proyectos. O sea, proyectos que nosotros hacemos basados en datos que nos estamos especializando y que dejan un margen para que la ONG pueda funcionar. Todos los proyectos que nosotros hacemos dejan un 20% para la parte non-profit. Sí. Como comentabas, la ley de protección de datos de aquí en España limita o condiciona el hecho del Open Data en cosas. Quiero decir, tienen 2 rangos. O sea, la ley de protección de datos es previa y es orgánica. Y la ley tanto española, que es mucho más restringida, la de transparencia, como la catalana, que es mucho más amplia y más avanzada en el tema de Open Data, no tiene rango, no es el mismo rango. Entonces, quiero decir, primero has de tener la privacidad, entonces eso no pasa solo aquí, en toda Europa, el reglamento de protección de datos es muy potente. Evidentemente el Open Data es mucho más, o sea, yo lo primero que quito es que tú puedes publicar un montón de datos, los datos que están mandando más actividades económicas es los geolocalizados, los de en tiempo real, los de tiempo, o sea, yo digo que es un límite, pero eso no quiere decir que no haya un montón de datos que no se puedan publicar y antes se pueden analizar. Os lo apuntaba porque es el contexto que nos puede limitar y nos tenemos que situar, ¿no? Entonces, ¿cómo los datos abiertos pueden ayudar? Creo yo que ayudan a ser un catalizador de la innovación en la administración pública. El hecho de hacer, pues Open Data nos obliga a poner orden y acceso a la información interna. Cuando tú tienes que publicar, tienes que ordenar la información. Desaparecen silos, o tienes que luchar el que hace Open Data para que los silos desaparezcan, porque cada departamento está acostumbrado a hacer sus datos que dan con un indicador a un jefe. Y en ese momento, si por ejemplo el rendimiento de un centro cívico o la opinión de la gente automáticamente la publicamos, o una factura, no hay que hacer el resumen al final de mes indicador, automáticamente está publicado y por tanto ya todo el mundo sabe esa información. Y por tanto, yo os explico los problemas, pero también tiene una parte que nos ayuda a ordenar la información, tiene la parte de transparencia, que ya la he nombrado, nos genera más control de la ciudadanía, que os diré ejemplos que eso ha ayudado a mejorar la propia trabajo interno, para tomar mejores decisiones, es lo mejor lo que menos se usa, yo propongo. O sea, tenemos ayuntamientos que han abierto datos muy bien, o sea, y son ejemplares, y luego no los están utilizando ellos mismos para sus decisiones públicas. Los tienen ahí colgados, pues que no el mismo, pero una cosa es el que publica, que es cómo tenemos que cambiar todo eso, y otra cosa es el departamento C no puede coger esos datos automáticamente para tomar mejores decisiones. Data driven, o sea, nos convertimos en este sentido la propia institución en tomar decisiones en parte a los datos, y basadas en datos, y por tanto genera más un modelo en red, en general. En el momento que podemos a publicar, a trabajar en red, a publicar, obliga a orientarte y a ser una organización, le pasa también a las empresas. Entonces, en este sentido, que es lo que estaba comentando ahora, el Open Data para la eficacia y para el control, yo apunto 4 cosas interesantes que se debería hacer en una institución. Primero, yo defiendo a muerte que tiene que haber una figura del Chief Data Officer. O sea, no hemos de pensar solo en quién publica los datos, en el Open Data, sino en alguien que gobierne los datos, que los gobierne para publicarlos, pero que los gobierne también para que se usen internamente, que los gobiernen luego a través de un proceso de Open Data. Se pueden hacer cosas como el Shared Data interno, es decir, que lo están haciendo las empresas, es decir, pero tú lo puedes decir, ya que organizo la información para publicarla, a lo mejor algunos que no puedo publicar en abierto podemos hacerlo como una intranet para los directivos internos que sirvan para compartir esa información y nos ayude en el mismo proceso de automatización, ya que lo gobierna, ¿no? Es como una consecuencia. Y por tanto, el concepto de data para uso interno y Big Data de la administración pública. No desarrollo estos conceptos, pero sí os los quería dejar aquí como una línea importantísima, muy ligada al Open Data, si es que se ejecuta de una manera eficiente. Nosotros, en este sentido, es que ahora llegaba, nos dedicamos, no os voy a pegar un rollo que nos dedicamos, pero en fruto de todas estas necesidades nos hemos orientado a 4 cosas: a divulgar, a formar, a investigar y a promover la emprendeduría basada en datos abiertos. Ese es nuestro límite, o que es límite, bueno, no nos lo acabamos, ¿no?, de trabajo, porque es muy limitado, sí, solo nos dedicamos a datos y ellos también, pero es muchísimo, y muchísimo por recorrer. En este sentido, ¿por qué? O sea,
¿Porque sí? ¿Porque a mí me gusta? ¿Porque yo soy defensora del Open Data? No. Porque hay unos beneficios sociales de los datos abiertos que os quiero explicar conceptualmente, pero además os voy a traer ejemplos concretos. De todo lo del control que luego iré y de beneficios finales he intentado buscar un ejemplo concreto para que lo veáis. Políticas más eficaces, o sea, los datos abiertos nos sirven para políticas públicas más eficaces, ahora os pondré un ejemplo. Creación de nueva actividad económica, que os la he nombrado ya, y oportunidades económicas equitativas. O sea, no es lo mismo, con los datos abiertos, los grandes, pero el hecho de que haya un recurso público accesible, si capacitamos a la gente, si generamos oportunidades, puede generar empleo local y más oportunidades. Un ejemplo, ahorro de costes. Reino Unido. Reino Unido publicó todas las recetas de los médicos, de la salud, del sistema de salud, ¿vale? Y esto ha generado 200 millones al año de ahorro. ¿Por qué? Porque pasan cosas a veces cuando publicas datos. A veces es la propia administración que lo hace, a veces otro. Con estos datos, ¿qué pasó? Que hubo un investigador que se puso a investigar si había una correlación entre las recetas que se hacían, el tipo de receta por cada tipo de medicamento, había genéricos, no genéricos, marcas, y su eficacia. Y se dieron cuenta que no había ninguna relación, tampoco de corrupción, pero que habían usos. Pues que el médico que toda la vida había recetado a A, recetaba a A, que no era mejor que a B, o sea, no daba mejores resultados en la salud. Eso puesto, esos datos que generaron esta investigación que puso blanco sobre negro, que a lo mejor en el condado de tal se gastaba el cuatriple que sin un resultado en esa misma enfermedad, porque lo que hizo es investigar algunas enfermedades, claro, y hubo una cierta conmoción porque aquí estamos hablando de muchísimo dinero, y hizo cambiar la orden general del gobierno de UCAD sobre cómo recetar y por tanto obligó a las más eficaces más baratas. Y eso es lo que ha dado como consecuencia este ahorro. Y por tanto se cambió la orden de cómo se tenía que hacer. Tenéis aquí todos, bueno, tendréis los links cuando os mande la presentación. Segundo ejemplo. Esto para mí es un ejemplo de resultado social y de resultado económico, ¿vale? A la vez. En New York, en el estado de New York, se publica en abierto las inspecciones sobre los restaurantes y si se cierra la causa. Por tanto, tú puedes ver que el restaurante de la esquina pues la han cerrado porque tenía ratas o porque no ha limpiado y entonces no está mal saber cómo cerrar. Es verdad que a veces los datos, así en bruto, es difícil que la gente los digiera y los utilice. Hubo alguien que encima está ganando dinero que se le ha ocurrido, bueno, inicialmente no, pero luego sí, crear una app que pone en el mapa eso, los puntía de 1 a 5 y encima ha conseguido, primero la hizo gratis, pero luego ha hecho una alianza como con el tenedor o uno de estos, o el tripac, uno que ahora no sé cuál es, pero es igual, con alguien, con uno de los que la gente mira para ir a cenar con los datos de los usuarios. Me parece que tienen un micropago la gente que tiene que le llega a este chaval, porque además es un chaval joven, y tienes además la puntuación de los usuarios y si no ha pasado algún control. Y además esto han visto que ha supuesto una mejora en la salud pública de la gente. Por tanto, tiene un resultado social y ciudadano y un resultado económico en alguien que ha tenido una idea basada en esos datos, ¿vale? O sea, que además, digamos, de puntuar con estrellas al restaurante, también lo puntúan con No, eso no es puntuar, esto es, sale que no pasó la instrucción, no es con estrellas de opinión. Exacto, no es yo opino que me ha gustado, no, lo cerraron por ratas, lo cerraron por limpieza, por no presentar no sé qué, bueno, yo lo digo así de gráfico para que nos situemos. ¿Qué significa a veces? Por ejemplo, esta información aquí no es pública, no es open data. O sea, hace poco, en base a esta experiencia, una periodista del País ha hecho la petición, creo que es el Ayuntamiento de Barcelona, no quiero equivocarme, y lo publicó en el País de Cataluña. O sea, pero claro, es una periodista que tiene que pedir la información, tienes derecho, y la puedes publicar. Si ella lo hace cada año o alguien se dedica a hacerlo, esta información sería open data. O sea, aquí tienes derecho a petición, que es una novedad que antes no había. La ley catalana reconoce el derecho a la petición, pero no se publica por defecto, ¿vale? Tercer ejemplo.
porque yo creo que todos estos además tienen indirecta, bueno, en el primero directamente, pero en el segundo indirectamente pueden tener también mejoras de la propia gestión, que el ciudadano sepa estas cosas, ¿no? En la agricultura, este es social, no es económico, ¿eh? Os estoy diciendo todas las ventajas. Esto es una red, Godan, una red global de datos abiertos sobre agricultura y nutrición que bueno, ayudada por un organismo, bueno, por una institución que hay sobre Open Data y esta de África. Entonces, ayudan a la supervivencia, a la calidad de vida de las poblaciones porque adelantan datos meteorológicos, adelantan plagas, comparten datos como utilizar insecticidas, bueno, todo esto lo comparten en Open Data. O sea, el que va allí y ve que hay una plaga lo pone, cómo lo he tenido que parar, y eso ayuda a mejorar la productividad de estas pequeñas agrarias. Muy bien. Y luego otro caso social, el último. Hay muchísimos, pero yo os he puesto uno económico, uno social, uno de control ciudadano, que es una app que con las ubicaciones no accesibles de una ciudad las ha puesto para que las personas con limitaciones de accesibilidad puedan saber en qué zona pueden ir y en qué zona no pueden pasar. Pueden pasar verde, no verde, y la urbanizada. Muy bien. Entonces nosotros ahora pasamos a la parte de control. Os voy a poner otro ejemplo de esto que hemos hecho, de una iniciativa hace poquísimo. El primer año preguntamos por qué Open Data y ahora cuando hicimos el primer aniversario hicimos una campaña en red, una acción, pidiéndole a la gente, todos estos materiales luego los ponemos para que todo el mundo los pueda reutilizar un poco por coherencia. O sea, lo que hacemos son campañas para que la gente nos diga y luego montamos vídeos y citas para que la gente tenga esos materiales, lo digo porque los tenéis todos accesibles. Están en la web los 50 razones del Open Data y los 50 usos, hay vídeos, hay citas, por si alguien los quiere reutilizar en alguna charla o en algún ejercicio. 50 usos Open Data que están aquí, en este link, y los hemos clasificado por generar conocimiento, actividad económica, eficacia en las políticas públicas, transparencia, mejorar la democracia y periodismo de datos. Estos son los usos que más nos ha dado la gente. Y no sé si poneros un vídeo o no, pero no hace falta. Bueno, en transparencia os he puesto todos estos ejemplos. O sea, la gente nos ha dado crear servicios transparentes, con los datos, pues, es donde más tenemos. Y en eficacia. Era otra de las opciones, que yo creo que es lo que tiene más que ver con lo que estáis trabajando aquí, de cómo el Open Data puede servir para la eficacia. Pues conocer las decisiones basadas más no solo en informes, sino en datos, poder saber qué está bien y qué está mal también para tomar decisiones, publicar para hacer investigación financiada con por ejemplo, ahora no sé si lo sabéis lo de OpenSea. Ahora la Unión Europea ha aprobado que todas las investigaciones con financiación de la Unión Europea, que no me salía la palabra, están obligados a dar sus datos. Y por tanto, que ahora esto ha creado un revuelo en el ámbito científico, porque además el ámbito científico, déjame decirlo así, sino como no se transmite, pues sí, no es de los más abiertos, ¿vale? No es de los más abiertos cuando en teoría, no siempre, la mayoría de veces es dinero que pagamos entre todos y conocimiento que deberíamos disfrutar todos y podría ayudar a construir esa ansiada por algunos sociedad del conocimiento, ¿no? Pero bueno. Entonces, hay aquí una serie que os recomiendo que los miréis de usos de Open Data. Y os he buscado 3 ejemplos de Open Data para el control de la gestión que creía que era lo más orientado, aunque creo que en general. 1. ¿Dónde van mis impuestos? Es una plataforma que ha hecho la Fundación Cimio, en la que te muestran, está aquí el link y la web, sobre políticas concretas, sobre visión global, analiza los presupuestos públicos y miran tu dinero a qué va. Te analizan, hacen una traslación entre cuánto pagas y cuánto están distribuidos, pues, pues mira, de lo que tú pagas, esto va aquí, aquí, aquí. Segundo, GABA. GABA para mí, bueno, para mí no, en los últimos rankings, que hicimos un ranking en el día del Open Data, hicimos conjuntamente, colaborativamente también, con gente experta, un ranking de las administraciones públicas catalanas, las más Open Data, y salía el número 1. GABA, si no me equivoco, ya hace 4 años, estaba Eduard Gil, que creo que ha sido vuestro profe, como gerente o algo así, allí, publica directamente... GABA, que
Un ayuntamiento, perdona, un ayuntamiento de Cataluña. Sí, es una municipalidad que está a unos 30 kilómetros más o menos de Barcelona, una población de unos 45.000 habitantes y que lleva Eduard Gil, que el ponente que tuvimos anteriormente, fue gerente de este ayuntamiento. Y impulsó mucho el Open Data. En su época, digamos, en su mandato, digamos, como gerente, fueron los impulsores de la iniciativa de Open Data, digamos, ¿no? De la Universidad Exterior, sobre todo como estrategia, claro, es interesante, ¿eh? Impulsó Open Data para cambiar internamente. Como innovación interna. El énfasis de Open Data era de cuentas, vale, muy bien. Todo eso. Pero sobre todo era impulsar, dinamizar, digamos, la transformación interna. Obligar a la gente a pensar y trabajar de otra manera sabiendo que aquello que van a hacer va a ser visto pues externamente. Bueno, un caso interesante. ¿Cuántos habitantes eran? 50.000, no sé si llega a unos 50.000. Está al lado del aeropuerto del Prat. Sí, está muy cerca aquí, sí, está aquí al lado. Está muy cerca de aquí. Ellos tienen un sistema que podéis ir a ver en facturas, o sea, en su portal Open Data Gabá. Automáticamente el sistema no hace luego un Excel, que eso no es el Open Data, porque entonces luego si cada vez que vas a actualizar te mueres. O sea, no, además que un sistema Open Data debe ser sostenible, ¿vale? Automáticamente cuando en el sistema de facturación entra una factura, se publica. Y la ve a la vez el gerente, que bueno, evidentemente el gerente antes sabe que se ha gastado porque has tenido que darle la aceptación. A la administración pública no entra una factura que primero no tiene una oferta. Pero cuando entra una factura, automáticamente se ve pues la fecha, el proveedor, bueno, estas son las descargas que la gente la ha mirado. O sea, hay una parte de facturas por proveedor y estado. Y si está pagada y en qué se ha gastado. Y tú puedes ver la gente que se contrata más, las empresas que contratan más con Gabá, el tipo de servicios en tiempo real, te lo puedes bajar. O sea, lo puedes ver así visualmente, porque es bastante visual el portal, pero es que te puedes bajar los datasets y hacer las comparaciones que quieras. Para interno y para externo. Como ciudadano, como interno también poder comparar, etc. Y último ejemplo, la Generalitat de Cataluña acaba de hacer una aplicación, pero bueno, hace 4 o 5 meses o 6, no sé. Acaba, o sea, no es ayer, pero bueno, es que ha dicho acaba no, pero como el mundo va tan rápido, en realidad sí que acaba. Sí, no, es que esto no quería poner yo, me he equivocado. Sí, el que compara los presupuestos municipales. Sí, acaba de hacer una aplicación que tú pones los municipios, que os lo quería enseñar, ¿sabes? La típica cosa de yo creo que los de al lado gastan más. Claro, tú eres de 2 municipios de cerca, del mismo tamaño, y puedes poner tu municipio y te analiza, pero puedes poner Sabadell y Terrassa, que son aquí 2 municipios, además hay unos que se pican del mismo tamaño y tal, y ves cuánto gasta ello en cada, lo compara. Y por tanto, puedes, al final como ciudadano, si tú ves que en basuras, uno de 50.000, también puede ser de otro tamaño, comparas 3 municipios, los ponen y comparan los presupuestos. Y esto es una herramienta muy interesante para lo que yo creo que puede ser el control externo, pero que ayuda al externo, porque recordad también que, no lo he dicho, pero era un implícito, también el Open Data va a publicar nuestras vergüenzas si las tenemos, y por tanto nos va a obligar, o nos va a obligar a no tenerlas, o nos va a obligar a ordenar la información, ¿vale? Que a veces no es, o sea, es tenerla ordenada, porque la va a poder ver todo el mundo. Entonces, seguramente en Gabá, que yo digo que no lo hicieran antes, pues a lo mejor se cuidan más de cómo justifican una factura, cómo está escrita, porque saben que la van a publicar automáticamente en cuanto entre en el sistema, ¿no? Y no estoy haciendo ninguna relación en Gabá, no me lo interpretes así, estoy haciendo una extracción genérica, ¿eh? Entonces, yo creía que estos 3 elementos sirven de control interno y control externo. O sea, porque aunque sea muy externo, sirve de control interno. Y creo que ya está. Gracias. Muy bien, muchas gracias también. Vamos a tener las sillas. Ah, sí, sí. Sí. Bueno, les pedí a los 2 ponentes que hicieran una breve presentación, cada uno de diferentes conceptos vinculados a Open Data, también a relación entre Open Data y también ciudadanía. Y ahora me gustaría, si os parece, abrir la parte, digamos, de mesa redonda. Propiamente dicha, no tenemos mesa, pero bueno, podemos circular. Yo quería empezar, si me permitís, con una pregunta genérica. Y a continuación, si os parece, me respondéis brevemente, y me gustaría también que todos vosotros y vosotras también participaseis también en la mesa, digamos. La idea
es que ya estamos culminando el curso, ya nos conocemos, ¿no? Ya estamos ya en condiciones, ya quería dejar aportaciones también y comentarios y preguntas al respecto, ¿no? Aprovechando que tenemos dos personas. Es verdad que, por cierto, gracias por la pregunta de antes, que una persona que en el sector público, directamente diputada del sector público, que es Ricard Faura, que está en la Generalitat de Cataluña, en cambio, Lourdes viene de esta asociación, digamos, ¿no? Que no es exactamente sector público, ¿no? Yo tenía una pregunta que tiene que ver mucho con lo que hemos visto también estos días, ¿eh? Si recordáis, estos días hemos tenido diferentes ponentes que nos han hablado de diferentes generación de datos, ¿no? Hemos tenido, si recordáis, desde Marius Boada, ¿no? Y a Mercè Fígols, del Ayuntamiento de Barcelona, hablando de Open Data. También tuvimos a Miquel Estapé, el consorcio de Administración Abierta de Cataluña, hablando de aquellos mapas de datos que nos ofrecían. También gente que ha venido de la Generalitat de Cataluña, como Jordi Baños y el Sol de Vila, digamos, del Ayuntamiento de Barcelona. Y aquí hay un elemento importante, creo que surge especialmente en la sesión de hoy, que era la idea de cómo aparecen nuevos agentes externos a la administración pública a participar en la información, a participar en los datos, ¿no? Digamos, a interlocutar de otra manera al sector público, ¿no? Esta idea de lógica de incorporación de nuevos agentes, yo quería preguntaros que el hecho de promover que agentes que habitualmente no sabían qué pasaba en el sector público, agentes que habitualmente estaban ajenos o veían el sector público como una caja negra, ¿no? Como algo que, bueno, uno recibe servicios, ¿no? Uno paga impuestos, pero dentro no sabemos qué pasa, ¿no? Pues este proceso, digamos, de mayor transparencia y también de traducción de esto en datos abiertos, ¿cómo se puede promover, en primer lugar? Han aparecido ideas ya, ¿no? Esta idea de formación, pero me gustaría enfatizar el concepto, digamos, de promoción, ¿no? De promoción de esta, digamos, transparencia activa, digamos, de este proceso, digamos, de interlocución, y también cómo liderarlo, ¿no? Porque uno se teme, y también creo que comentábamos en la presentación anterior, ¿no? Y cuando se abren datos, se abren este tipo de informaciones, quienes tienen mayores capacidades, ¿no? Para liderar el proceso son grandes corporaciones que cuentan con recursos, con equipos especializados, ¿no? Y al final uno no sabe a dónde va a parar, ¿no? Toda esta información o qué uso se va a hacer de la misma, ¿no? Entonces os quería plantear a los dos aquello, ¿no? Una breve reflexión sobre cómo promover esta incorporación de agentes externos a los procesos también de uso de esta información que generamos en el sector público, y luego cómo queda el tema del liderazgo, ¿no? Quién va a realmente, bueno, poder promoverlo, impulsarlo y, bueno, utilizarlos, digamos, con fines que supuestamente deberían revertir en una mejora de la sociedad. ¿Me queráis? Bueno, es una reflexión muy interesante porque, como también ha ido comentando Lourdes, esto es una pata, creo yo, una parte de un proceso que va mucho más allá. Y aquí, cuando estabas comentando esto, yo me han venido un poco a la mente proyectos que estamos impulsando desde hace año y medio, que es el tema de la incorporación de todos los agentes que trabajan a nivel social, la famosa cuádruple hélice, que algunos habréis oído y que cada vez veréis más, la visión de cuádruple hélice que se impulsa desde la Comisión Europea, que es que en los proyectos participen la administración, las universidades, las empresas y los ciudadanos. En este paradigma que de alguna manera la Open Innovation, la innovación abierta, también tiene un papel fundamental, hace que el ciudadano se siente en igualdad de condiciones a diseñar proyectos o incluso a liderar retos. Se habla mucho del concepto de retos, ¿no? De retos que tiene la ciudadanía o que tiene un municipio a nivel de que no acaba de encontrar soluciones, se plantean con esta lógica de cuádruple hélice, ¿no? y que el ciudadano, ya digo, está de igual a igual interlocutando con agentes que hasta ahora era muy difícil llegar, ¿no? Esta visión open también liga mucho con la visión open tanto de conocimiento como de datos, ¿no? Aquí se están haciendo unos ejercicios muy interesantes en los que estoy participando, yo en concreto lidero, que es el proyecto de laboratorios digitales, social digitales en Cataluña. Hay más de 70 que están comenzando a colaborar y a trabajar de una manera ordenada, con metodologías concretas, y que uno de los problemas antes de entrar, que estaba llamando por teléfono, precisamente no era un problema de proyectos y metodologías pagadas con dinero público europeo, español y catalán, que hay una resistencia por parte de las universidades que participan a ceder esas metodologías.
¿no? Y la discusión que tenía, y tengo hace días, decir, oye, esta discusión no tiene ni que empezar, es dinero público de principio al final, la metodología es de los ciudadanos, ¿no? Hasta hace muy poco la Comisión Europea no ha puesto en los requisitos cuando das las subvenciones esta condición, que es público y abierto, y las universidades se resisten muchísimo a soltar esto, ¿no? Pero realmente este cambio va mucho más allá del tema datos, de metodologías de trabajo y de incorporación de agentes sociales, ciudadanos, etcétera, en un nivel igualitario del que está la administración. Pero la administración, el rol de la administración que tú decías, en este caso, es seguir un poco la propuesta que salga de este tipo de trabajo y de metodología y tirar adelante esta propuesta, y si no lo hace, justificar a los agentes que han participado por qué no se ha hecho, se ha tirado adelante esta propuesta. Y aquí digo, hay ejemplos ahora, por ejemplo, en compra pública innovadora, muy interesantes, de apostar a inversiones a proyectos que de alguna manera tienen que sufrir una fase de testeo para que luego, si esto tiene sentido, multiplicar este tipo de inversiones, pero en cosas como temas hospitalarios, temas de carreteras, etcétera, etcétera, y donde el ciudadano ya empieza a trabajar y a colaborar en estos proyectos desde el minuto cero, ¿no? O sea que el impacto va mucho más allá del tema de datos. Fijaos que estamos quedando muy mal las universidades, ¿eh? Supongo que es una lógica que se va solapando, digamos, perdona, es una lógica que se va solapando, digamos, de competición malentendida, digamos, ¿no? En el sector universitario, digamos, ¿no? Uno recibe, reciben subvenciones, generamos encuestas, hacemos trabajo de campo, se generan datos, ¿no? Es que el problema hasta ahora, cuando hablabas de innovación, la gente que primero te venía a la cabeza eran las universidades, los centros de investigación. En estos momentos se están incorporando las administraciones, las empresas y los ciudadanos a este campo de innovación, y claro, aquí es donde viene un poco el choque y la inercia que teníamos de hacer años, ¿no? Es normal esto. Bueno, yo iba a decir, primero voy a hacer un paréntesis que no es para mí. Es un placer siempre estar con Ricardo, porque además yo, aunque ahora esté en la privada, muchos años he estado en la pública, y hay gente que hace años que corremos por todo esto de... Ahora estamos con un gorro con otro, pero creo que ambos llevamos años trabajando porque Internet realmente y la red ayude, y esta parte del conocimiento la comparto plenamente, ¿no? Y lo podía decir yo, ¿no? Igualmente, o sea, de la misma manera. Yo iba a decir, cuando me has hecho esta pregunta, iba a decir gracias, o sea, ¿cómo me alegro que me hagas esta pregunta? Porque es una cosa que no había incluido en la presentación, y una de las cosas, bueno, el primer titular que le quiero dar, que no lo he dicho antes, pero tiene que ver con lo que iba a decir. Yo creo que la reutilización de datos abiertos es muy importante que desde las instituciones se ayude a su reutilización. Cuando yo voy hablando con gente, le voy diciendo, oye, mira, como hace 12 años, Red.es o la Generalitat, que ahora no me acuerdo qué institución concreta, porque yo creo que no existía, pero bueno, algo parecido, lo que hizo es pagarles a las pymes una primera web básica, porque es decir, hay que animar a las pequeñas a estar en Internet, y luego ya verán, ya mantendrán, ya no. Ahora hay que ayudar a las pymes, sobre todo, a reutilizar los datos, ¿no? o a las empresas, o a las entidades. Y en este sentido, una de las cosas de las otras que nosotros nos dedicamos en la parte de servicios y que creemos que es muy importante y tiene que ver con nuevos actores son los eventos innovadores basados en datos. Los datos nos permiten generar eventos innovadores que nos puede dar o inputs a las administraciones, incluso a las empresas. Y estoy hablando de 3 tipos de eventos que no sé si os han explicado estos días, pero si no os explicaré brevemente. Son las hackatones, las ideatones y las datatones, que son cosas diferentes. Voy a empezar por la hackathon porque es el más popular. Yo creo que es el que más se ha hecho, y si buscáis hackathon, Ferrocarriles de la Generalitat hizo uno, varias. Hackatones, tú tienes unos datos que abres, o que a veces abres temporalmente, pero bueno, dijéramos que tienes abiertos, pones un reto que ha de ser concreto, o sea, no vale solo mejorar el medio ambiente, sino, pero dentro de mejorar el medio ambiente, ¿qué queremos? Bajar la contaminación, o sea, aproximarnos, y convocas a desarrolladores de apps, ¿vale? Que durante... eran tres desafíos, que eran... No, 3 tipos de eventos diferentes. Eventos. Hackatones, ideatones y datatones. Y luego añadir otro.
Vale, perfecto. Así aprenden uno nuevo, porque esto es un tema dinámico. Honesto. Entonces, las hackatones serían, yo tengo un reto, y yo le decía hace poco a una alcaldesa, en el sentido de nuevos ámbitos, ¿vale? Porque, espera, voy atrás. Hackathon, ¿qué es? Yo, por ejemplo, quiero mejorar la movilidad de mí o la salud de mi municipio, mejorando, yo qué sé, cómo la gente accede a los servicios. Preparo bien los datos, veo que los tengo, busco los datos de las administraciones y convocamos una hackathon que convocas a desarrolladores de apps, a veces necesitas también gente especialista. Entonces, la gente esta viene gratis porque a cambio de darles pizzas, que son lo que quieren, pero les das y cerveza. Va con el perfil de gente. Sí, pero tú les ofreces, por ejemplo, que venga gente muy buena, que un muy buen desarrollador de apps, una muy buena visualizadora les da unas clases, que tienen tutores que les ayudan a su prototipo y evidentemente hay una cosa remunerada para el grupo que gana 3.000 euros o lo que sea, que su prototipo es valorado en el premio. Hay hackatones a una vuelta, que es esto, convocas en un fin de semana de 12 y a veces hay a 2 vueltas, que normalmente el resultado es mejor, es más caro, más dinero, pero mejor, porque entonces hay unos proyectos, se seleccionan 8 y esa gente tiene un tutor de desarrollo y entonces en el final gana, ¿vale? Es un segundo evento. Yo hace poco, que me iba de tema, le decía a una alcaldesa, es que la participación antigua, dejadme decir lo que yo pienso, está acabada. O sea, estáis siempre convocando a la misma gente de toda la vida y no renovamos. Entonces, convoca una hackathon con los datos que habéis publicado que son buenos, para, si tu problema es la movilidad en el centro o reforzar la actividad económica o lo que sea, te van a venir una gente que no te va a venir a ninguna reunión del ayuntamiento nunca. O sea, nunca. O sea, que harás 20 convocatorias de venir, ayudarme a reorganizar, y te van a venir. Entonces, renueva la manera de participar. Igual participar es también, como en este caso, co-crear las políticas públicas, co-crear las soluciones y apuntarlas. Y los datos nos permiten en la innovación pública, porque esto es un caso de los dos, eso. Es decir, gente te va a ayudar a hacer el prototipo de apps, luego ya se lo encargarás a una empresa. O sea, que no es que esa gente está contenta, se aproxima, mezcla con los desarrollos de la ciudad y ayuda a su talento a arreglar, ¿no? Entonces, este es un ejemplo. La ideaton es más conceptual. Pongámonos esto en situación, que yo he presentado un proyecto para hacer una ideaton y luego una dataton para un tema de promover quería decir la seguridad de las mujeres, pero bueno, luego lo hice de promover la economía. Ideatones, mezclar. La ideaton incluso puede ser cerrada, puede ser que una empresa, que algunas lo están haciendo, o sea, puede ser con datos públicos abiertos, pero puede ser que una empresa abra sus datos a la gente que viene ese fin de semana, los abra solo para esos, no para el mundo mundial, ¿me explico? O un grupo de empresas. Entonces la ideaton lo que haces es, tienes datos abiertos en general o accesibles a los que participan en el evento, tienes un reto, normalmente está muy bien hacer una ideaton para planes estratégicos, para un objetivo. Pues queremos mejorar, Aguas de Barcelona hizo algo así. Los abrió y era para mejorar pues, cómo se podía dar mejor servicio y ahorrar agua en función de los recibos de los usuarios o del objetivo que sea. Y tú mezclas aquí 3 perfiles. Gente que sabe de la materia, en este caso de aguas, o yo en el caso que monté, pues de mujeres, de igualdad, de promoción económica o de perspectiva de género. TX de empezar a hacer algún tipo de aplicativo y visualizadores de datos. Porque entonces ellos lo que replantean es las preguntas y los retos. O sea, si los retos de promoción económica eran de la ciudad, pues, oye, plantean datos que faltan como resultado y plantean ajustar los objetivos, ideas para mejorar ese plan público o ese plan de empresa. Y la dataton, que normalmente, si es que se hace después de una ideaton, es buscar de manera colectiva datos. O sea, necesitamos más datos y puede ser una mezcla público-privada. Es decir, que si necesitamos datos sobre las mujeres que son agredidas, por ejemplo en las fiestas nocturnas, que ahora está siendo un tema muy presente, o muy público, yo diría, presente ha estado siempre, pero ahora es presente públicamente muy bien. Y entonces imagínate que hacemos que no solo
o no solo a las mujeres, pues yo que sé, porque sean sitios oscuros o tal, además de los propios indicadores que de los ayuntamientos, sea la gente la que pueda subir, cuidado, de verde a rojo, esto está oscuro, aquí hay peligro, entonces, o no, puede ser otro tipo de datos, puede ser por móvil o puede ser porque te den, yo he tenido tal experiencia o yo quiero, y la Datatón es una participación en recoger datos. ¿Vale? La Generalitat de Cataluña, por ejemplo, tiene un ejemplo de participación que no es igual que este, pero bueno, este tendría que ser con un reto, pero tiene una app para que los usuarios se lo den la cobertura que tienen las operadoras para comprobar si las operadoras les están engañando. Las operadoras igual a Vodafone dicen, en el pueblo tal, la cobertura es del 100%. Y luego la gente, ¿cómo la Generalitat tiene datos en este caso de que no es 100%? O sí, o poderle poner encima de la mesa. Pues ha pedido a los ciudadanos que se instalen en su móvil tal y van dando datos abiertos y se va viendo la cobertura. Entonces, si tiene 100, si tiene 70, y hombre, claro, tienes que tener un número de usuarios suficiente y persistente para decir, oye, es que ningún día hay 100 que me estás diciendo, ¿no? Pues, lo triste de esto es que esto viene a partir de que se pidió a las operadoras que dieran estos datos. y no quisieron. Entonces, ahora el mapa de cobertura de todas las operadoras viene a partir de que el ciudadano va enviando sus datos y tenemos el mapa muy correcto de toda Cataluña y los problemas que hay de cobertura. Yo creo que esos son 3 ejemplos que os he dado de cómo mezclar, ¿no? Muy bien, aquí... Y tú añadías sí, y antes me he acordado también de en proyectos también hay efectos colaterales aquí. Tuve la oportunidad de conocer en unas jornadas que hicimos un jefe de policía de una ciudad grande en Inglaterra y él, a partir de los datos, lo que hacían es, ellos procesaban los datos de los atestados que habían habido en toda la ciudad hasta el punto de que llegaban incluso a prever posibles delitos antes de que se producieran, ¿no? Porque los analizaban en unas calles concretas, en unas condiciones climáticas o unas condiciones de luz, etcétera, pues tenían mucho más alto porcentaje que ocurrían cosas que otras y tenían zonas calientes en la propia ciudad. Pero ¿qué pasó? Que esto también lo hicieron público, esto provocó una subida y bajada de precios en las casas de la gente, ¿no? Si tú vivías en un sitio más peligroso, tú bajaba el valor de tu... Claro, Y aparte que ibas a ir a robar a donde decías que iba a ir. Exacto. Claro, estos efectos que el propio policía decía, bueno, esto no lo teníamos previsto y pasó, ¿no? O había también un chico de una aseguradora que tenían tipificadas las personas el valor que tenían sus riesgos, ¿no? Decías, si tú vives en un pueblo que está cerca de una central nuclear, tú tienes que pagar mucho más seguro que otro que vive en un sitio que no tiene problema. O sea que al final tasaban el precio de tu propia vida y seguridad, ¿no? Claro, esto son efectos colaterales que no puedes controlar. Pero el nuevo también evento diferente que nosotros en junio pasado hicimos con la Comisión Europea aquí en Mataró, y nos encerramos 3 días, 100 personas de 4 perfiles diferentes, los que decía antes, ¿no? El ciudadano, había jubilados, estudiantes, había gente de las administraciones, gente de universidades, empresas, con 4 retos que marcaban diferentes instituciones, problemáticas que ponían sobre la mesa y que no saben o no lo han podido solucionar, ¿no? Durante estos 3 días se trabajaron soluciones y estas responsables que nosotros decimos de los retos son los encargados luego de tirar adelante esa propuesta, ¿no? Y había el Ayuntamiento de Mataró, y había la Generalitat de Cataluña desde la visión de los residuos, el tema de la reutilización, o sea, se tiran un porcentaje, un 30% de alimentos se tiran sin ser utilizados, ese es uno de los problemas, el tema de parados, gente parada sin trabajo de larga duración, y se buscaron, se trabajaron y se aportaron soluciones que ahora se están empezando a realizar. Esto es un campo de innovation, campo de innovación, donde también entran elementos de datos, sobre todo para poder
a llegar a este tipo de soluciones. Es la cuarta pata, que la diferencia que tiene es que el responsable que ha puesto sobre la mesa ese reto tiene la obligación de tirarlo adelante y, si no, demostrar por qué no se ha podido tirar adelante por las condiciones X. No puede ser una idea estupenda allí y resulta que es inviable por lo que sea. Pero se tiene que estudiar y luego se tiene que dar respuesta a esa gente que ha estado durante 2 o 3 días rompiéndose la cabeza y aportando soluciones. ¿No? Es la otra vertiente que ahora empezamos. Muy bien, gracias. Había una intervención, no sé si hay más intervenciones sobre esto. Vale, pues hacemos con sobre este punto de los agentes que intervienen en este proceso de gobierno abierto en Open Data, ¿verdad? Es el sector público que está abriendo sus datos, ¿cierto? El ciudadano y el sector privado, que lo tenemos como aliado. Ahora, en este tercer grupo, sector privado, a mí me preocupa uno de los agentes, que es la prensa, los medios de comunicación y la utilización que pudiera ser de estos datos, ¿verdad? Sabemos, en nuestros países, por lo menos en Latinoamérica, muchos de ellos utilizan los datos no con intereses transactos, ¿verdad? La prensa amarillista que responde a un interés económico, comercial, otro político, se vuelca hacia un lado, etcétera, ¿verdad? Y al tener todos esos datos abiertos, me preocupa está regulado, y pregunto acá, ¿verdad? ¿Tienen código de ética este sector? ¿Son penados en ese sentido? Eso, y dos, ¿quiénes trabajan en esos medios de comunicación? Son gente que sale de las universidades, reciben una formación académica que les da el expertise para manejar todo ese negocio, por así decirlo, ¿verdad? O tienen la capacidad de hacer un análisis de estos datos para luego formar la opinión, porque eso es lo que hacen, ¿verdad? Estamos hablando de que necesitamos capacitar al que va a absorber todo este cúmulo y son nuestros ciudadanos, ¿cierto? Y ante ese déficit, ¿quién está haciéndole interpretar estas informaciones? ¿Quién? Es la prensa, son los medios de comunicación, quienes le traducen en fácil eso, pero guiado por un interés, no siempre muy santo. Le bajan la información, pero como ellos quieren a nuestros ciudadanos. O sea, para mí hay que tener como que en rojo o en naranja, ¿verdad? a este sector, que es la prensa, los medios de comunicación, y trabajarlo como un aliado para que esto, que para mí o sea, tiene mucho de beneficio, mucho de positivo más, ¿verdad? Pero mal utilizado perjudicaría a nuestros ciudadanos, que son a quienes, al hombre común, a todos nosotros, ¿cierto? Efectivamente. Entonces, sí. eso. Aquí un poco liga con lo que decía al principio, ¿no? La preocupación principal de la manipulación de la información. Una cosa es el tratamiento de la información y la otra es la manipulación. Eso, y es muy anterior al Open Data y a los datos, ¿no? O sea que la mala praxis de un profesional periodista bueno, tiene que ser perseguida igual que ahora y antes, ¿no? Tenemos transparencia por ahora. Antes ellos iban y entrevistaban a la prensa, sacaban la información como lo sacaban, no sé. Ahora hay más pero canales, ya están ahí y ellos acceden y pueden utilizarlos. Bueno, aquí esto pasa también por la capacitación no solo de los profesionales, sino del ciudadano, que tenga esta capacidad de conocer un poco, discernir. Y por eso es importante también poner en el centro de todo eso lo que explicaba antes Lourdes, ¿no? Las acciones de información y acompañamiento de todo esto. También es cierto que los primeros que han sacado la cabeza de manera más activa es todo el sector de periodismo de datos, ¿no? Que aquí pues hay de todo, pues hay muy buenos periodistas y otros que no. Lo que también es mucho más fácil aprovechar estos datos para detectar temas fraudulentos, y es porque además el ciudadano también más fácilmente lo verá, pero sí que yo particularmente he estado muchas horas hablando con ellos, de decir, está bien que hagáis esto, pero también enseñar la otra parte de
del periodismo de datos que puede ser muy interesante y que la gente desconoce y lo ve más ligado a estas prácticas, malas prácticas de la política, ¿no? Pero bueno, esto es como todo, creo yo. El periodismo de datos sin duda es una de las salidas ahora, una de las nuevas tendencias. De hecho, yo creo que es una necesidad, porque los datos van a estar en todos los sitios. De hecho, nosotros hacemos un certificado de periodismo de datos, una de las nuestras de formación, porque los periodistas que incluso vienen a esta universidad, que es de las más modernas, hacen una asignatura de periodismo digital en la que prácticamente no salen datos y este año siguen saliendo sin saber gestionar datos. Entonces, es muy... Bueno, porque también es verdad. A ver, yo tampoco creo que la universidad de formar en lo del momento, sí, pero bueno, tendrán que ponerse el día porque los datos parece que no es una cosa del momento, es una aplicación del momento, pero bueno. No, pero dicho esto, yo creo que es importante, uno, que los periodistas tengan formación en periodismo de datos. Dos, siempre es mejor que los datos estén publicados, porque la manipulación siempre existe. Y los datos siempre han salido en la prensa y los han conseguido de otra manera. En el momento que los datos son públicos, el periodista puede manipular y le puede ver el control del periodista. O sea, tú puedes decir, oye, perdona, este dato y este dato que está aquí no dicen eso y vamos a comparar con otra cosa. De la propia administración o de los ciudadanos críticos. Y por tanto, la mejor manera, porque informaciones, ¿cuándo no han salido? O sea, la manipulación, la filtración de información interesada a periodistas de un lado o de otro político. Entonces, uno dice que eso es mentira, que es verdad. Si los datos están publicados, es lo más objetivo. Entonces, uno opinará eso. Entonces, en cambio, de la otra manera, perdona, toda la vida han publicado cosas que se filtran de sentencias, por lo menos aquí, datos de no sé qué, que no se sabe si son verdad o mentira, entonces, contra... No, si el Open Data está, el uno dirá, es que esto es un desastre, y a lo mejor la administración va a decir, oye, no, mira el histórico, no solo 2 años, o mira las circunstancias que han hecho que ese dato sea así, y un tercero que puede ser la ciudadanía, que igual les da a los dos, o igual va contra el propio periodista. Entonces, yo creo que la información, tener acceso a la información, en principio no es un peligro, porque nos da información objetiva. Otra cosa es, por supuesto, hay que formar a los profesionales y hay que formar a los ciudadanos o sea, es el tema pendiente. Durante años hemos hecho acceso de la gente a Internet y falta incorporar la educación en transformar los datos, la información en conocimiento. Desde comparar las fuentes, porque ahora son múltiples, y enseñar a eso a los niños y a los jóvenes. O sea, yo, no sé si le gusta todo, pero yo cuando era joven sabía que El País, El Avui, La Vanguardia, sabía como 4 fuentes, y tú sabías, este está aquí, tú discernías un poco, ¿no? Allá cuando... Y ahora hay... Bueno, pero es que va a haber, y eso en realidad no es malo. Lo que tienes que enseñar a la gente es cómo miro yo el origen de alguien y sus intereses. ¿Cómo investigo yo un medio, quién le financia o no? ¿Cómo miro en un blog de dónde viene esta persona para yo? No quiere decir ni que sea falso ni que sea verdadero, para mí no tiene más valor. Es decir, los blogs, la información es, perdona, toda la vida han mentido los medios. No digo todos los medios, ni en todo momento. O sea, la mentira no aparece con Internet. Entonces, lo que tenemos que tener es información accesible por todo el mundo y cuanto más y mejor capacitación de las personas, de las organizaciones y de los profesionales para saber comparar esa información. Todo el mundo no sabrá igual, ¿eh? Tampoco no sabe. Yo siempre digo, mi madre no va a saber hacer Open Data. Entonces, o sea, no, con todo el cariño a mi madre. Ni todos los ciudadanos sabrán comparar y bajarse datasets, pero tenemos que tener sociedad civil sí formada a diferentes niveles. O sea, los ciudadanos han de formar, la sociedad civil en un nivel más alto, los profesionales más altos, para que nuestra sociedad sea capaz de transformar esos datos en valor, en el valor que sea, en este caso de control político o de contracontrol a la información publicada por un periódico. ¿Hay una intervención también por ello? Sí, no, respecto al miedo al miedo que parece que hay en general en todas las organizaciones y en la sociedad, o sea, que los datos son abiertos. Me ha hecho gracia, eso lo explicaba, desde que ¿no? cuando se sabe que en un barrio va a haber delincuencia delitos y tal, y puede darse el daño colateral de que bajen los precios, ¿no? Yo creo que una de las cosas o uno de los retos del Big Data
vas a hacer con esos datos. De esa manera también se hace manifiesta la utilidad, ¿no? Y creo que en este caso se me ocurre un nuevo concepto que sería, aparte del Open Data, el Open Actions, es decir, no solamente abrir los datos, sino abrir las acciones, es decir, vale, yo sé esto y voy a hacer esto, ¿no? Sería una manera de complementar los datos para que de alguna manera el mundo se abriera un poco a este nuevo paradigma, ¿no? De los datos y evitar, por ejemplo, pues, de hecho, incluso un barrio en el que hay muchos delitos, si tú de alguna manera haces entender que se va a tomar una acción seria y real, a lo mejor no solamente no bajan los precios, sino incluso suben, porque ese barrio a medio plazo va a ser más seguro, no sé, ¿no? No, pero esto es muy interesante, sobre todo en muchos de los proyectos que nos encontramos, es la capacidad de abrir mucho más la visión de proyectos concretos. Es un proyecto que está centrado en temas de seguridad, de una policía concreta, si hacemos participar a otros actores, como pueden ser la gente de urbanismo, la gente del habitaje, ¿cómo se llama en castellano? Viviendas, etcétera. Sociales. Entonces el problema se convierte en una oportunidad, como tú dices, ¿no? Porque tienes una visión mucho más grande que tenías, pero si se ataca desde a nivel parcial, pasa esto, ¿no? Que de golpe alguien que no sabe ni lo que está pasando al otro lado, tiene un efecto colateral y dice, oye, pues yo me podrías haber avisado que hacías esto, ¿no? Porque me estás perjudicando a mí, ¿no? Claro, y esto no solo pasa a nivel de datos, sino pasa en toda la transformación digital que está pasando en estos momentos. Yo participo en 15 o 16 comisiones para intentar buscar soluciones en enseñanza universitaria, en formación profesional, en temas de tercer sector, etc. Pero el problema es el mismo, es la transformación digital. Y si no somos capaces de abordar esta temática desde una visión más general, lo que hacemos es como las fichas de dominó, ¿no? Todo se cae una y luego caen todas detrás, ¿no? Y esto realmente es darle la vuelta, ¿no? Pasar de ser un problema a una oportunidad. Sí, además, supongo también que con aquella aplicación que nos comentaba antes Lourdes de los restaurantes en Nueva York, debe ser terrible, digamos, si un restaurante que tiene una inspección negativa lo has hundido ya para la vida. Yo creo que tenemos derecho a saberlo. Sí, por supuesto, claro. por supuesto, sí. O sea, hay un control público y yo no tengo derecho a saber que la recupere. O sea, hay algunos que se han mantenido abiertos porque han, supongo, tenido que publicar cómo han limpiado local, cómo han cambiado su no sé qué. Entonces... No, el tema es que acompañar al dato de cierta explicación que complemente, ¿no? Como decías, la cuestión posterior, ¿no? Que no se quede solamente con el dato, sino que vaya un poquito más allá, digamos, ¿no? Reacciona correctamente. Por ejemplo, pasó con Volkswagen y las famosas... Sí, trampas con la manipulación, digamos, de motores, sí. Claro, Volkswagen, ¿qué hizo? Pues lo reaccionó de manera, devolviendo dinero, ofreciendo... Hizo lo correcto, ¿no? En este caso, pues bueno, puede incluso esa marca salga reforzada. Y la industria en general, porque ahora pues un poco hablan los controles, ¿no? Pues esa es la parte buena, ¿no? Sí, también me parece que como esto es como la transición, o sea, el que comienza, o sea, el inicio van a pagar más costos los que menos están posicionados, pero después se supone que usted tiene que generar mejores prácticas. Y ya los restaurantes, sabiendo que está esa aplicación, te vas a cuidar, me imagino, el doble, el triple de lo que cuidabas tú, ¿no? O sea, como que... De comunicar también, ¿eh? Sí, hay el ejemplo también, no sé si yo recordar de cercanías aquí de los trenes, ¿no? Sí. La Generalitat promovió una para que los usuarios, porque aquí cercanías funcionan mal, pero en la época que iba era un drama, y la gente pues quería saber pues el tren estaba parado, si no estaba parado, y dice pues vamos a hacer una app para informar al ciudadano. Para que unos ciudadanos hicieron una app que a partir de los twitters de la gente, que con un hashtag concreto, pues tú sabías al momento si un tren estaba parado o no estaba parado, si había una problemática. Total, acabó que el gobierno tuvo que cerrar su app porque no tenía...
tenía utilización y la gente utilizó La que hicieron la nuestros que hicieron los sábados. ciudadanos porque era una cosa a tiempo real y tú podías saber en O cualquier era más momento. fácil, porque solo que poner un hashtag en el Twitter y te lo chupaba. Exacto. No tenías que entrar, instalarte nada. Entonces, Claro, a veces es la imaginación Sí. esta que hace. y un coste muy bajo, pero la gente iba consultándola para ver cómo está, si tengo problemas o no tengo problemas, ¿no? Son ejemplos muy Sí, fáciles. que se avanzan, ¿no? Sí. ¿Ha habido una intervención, María? Que en Argentina, bueno, formo parte de un foro que discute estos temas de medios abiertos y lo que se discutía mucho para empezar a integrar al ciudadano era transmitirles un poco de responsabilidad en el sentido de que, bueno, si, o sea, es muy antipática la posición, pero bueno, no importa, podemos discutirla, que si se hace una inversión y se hacen esfuerzos en publicar datos, es como que el ciudadano empieza a tener responsabilidad de actuar en relación a esos datos y la contraparte es, bueno, si la administración empieza a producir datos y a publicarlos y ve que hay datos que son malos, también tiene una responsabilidad de hacer algo con los malos datos que está publicando. No cae muy bien, pero bueno, es algo que... Bueno, lo que decías, todas las vergüenzas, ¿no? Que se ve Sí. lo bueno y lo malo, ¿no? Claro. No, además, si publicas, todo no irá bien siempre. Por ejemplo, si tú publicas, te voy a poner un ejemplo, la nota que ponen los usuarios a los servicios, el que sea, el centro cívico X, todos los meses no sacará 10. Imagínate que siempre sacará 10. Uno sacará 9 o 8, o pasará algo un mes. O sea, todo no dará bien. Porque todo no va bien, porque en la vida tampoco da bien las personas. O sea, no todos producimos el 100% cada día, no todo va perfecto. Pero bueno, hemos de acostumbrarnos. Yo creo que el mundo ha cambiado. Y sobre todo los millennials son más transparentes y que hay una tendencia a las cosas, o sea, ¿por qué? O sea, ¿cómo justificas que lo cierras? O sea, es al revés. ¿Cómo le puedes dar tú la justificación a un ciudadano real, informado, de que no quieres publicar, pues yo qué sé, la valoración de los usuarios de un centro cívico, o de un hospital, o de un colegio, que es otra polémica que yo estoy en desacuerdo. O sea, que hay gente que está muy en contra porque dice que los colegios, si ponemos la puntuación de las notas, les van a Sesgar, bueno, es que eso discriminar. pasa. Discriminar. Perdona, lo que pasa cuando no está publicado es quién sabe la información. Quien está más cerca del departamento de trabajo o de los sindicatos que se pasan esta información, porque no es secreta tampoco. O sea, pasa, se sabe, se comenta. Y encima no sabemos si es real o no. O sea, habrá una gente que sabrá más información, pues porque está en el departamento. Y no me estoy entendiendo, o sea, no tengo nada contra el departamento. Es un ejemplo, o porque es de un sindicato y le han contado que los alumnos de tal colegio sacan mala nota, o porque tienes más acceso a círculos de información en el ámbito de la enseñanza, o si no, por mitos del barrio sobre los colegios, que es peor. Entonces, habría gente que lo sabría o que no lo sabría, cosa que es lo que pasa cuando la información pública no está publicada. Pues oye, si el colegio tal saca menos notas, que igual es por más temas, porque la nota de los alumnos no es solo el colegio, también es el entorno social, el no sé qué, o sea, habrá que decir, oye, no solo pasa esto, pues a lo mejor aquí, yo qué sé, ha pasado lo que sea, o hay gente con menos nivel cultural de sus padres, que es lo que muchas veces más influencia, o lo que sea, o no, están en el mismo barrio, en las mismas condiciones, pues aquí habrá que hacer algo. Por tanto, yo sí que defiendo que la información, si es más pública, obliga más a los ciudadanos, pero también hemos de saber que no todo dará 10. Es que todo no es 10 porque nosotros tampoco somos 10 en la vida. No, es genial ver que los monopolios de información quedan... Claro. Sí, ahí está, las claves. Esto yo creo que es imparable. O sea, esta línea, no sé hasta dónde llegaremos, pero que esto va por aquí seguro. Con lo cual, preparémonos a estar más desnudos como administraciones ante los resultados. Entonces, ya te poder saber que, bueno, pues que esto va mejor, va peor, y que todo no es 10, y que pues lo que tienes que justificar es qué medidas has tomado para intentar mejorar la nota de ese servicio, o ante un centro cívico porque es lo menos duro, entre comillas, lo menos, no digo que no sea importante, pero comparado con la salud o la educación, pues que de repente baja de nota al 7, pues lo lógico es que tú digas, pues mira, he hecho una revisión de qué ha pasado estos 3 meses porque la gente antes estaba muy contenta para ver cómo lo mejoramos. Sí, justamente, hay una intervención más. Antes me pedís, antes os comentaba aquello de Eduard Gil, el ponente que ha venido anteriormente, que estaba en el Ayuntamiento de Gavà. Justamente él, cuando impulsó la iniciativa Open Data en ese ayuntamiento, buscaba justamente eso, ¿no? Romper silos, ¿no? Romper aquellos yacimientos de datos que estaban ocultos, ¿no? Que estaban aquello en manos. Entonces, habían, ¿no?
documentos que entraban en un departamento, no sabías qué pasaba en ese departamento, ¿no? Solamente lo sabía el gran maestre, ¿no?, de ese departamento, ¿no? Sabía el gran autoridad, y luego salían, ¿no? Y salían como salían porque alguien había hecho algo, digamos, ¿no? Entonces, la idea es que ¿no? Cuando esto lo haces aflorar, bueno, cambias las reglas del juego, ¿no? Cambias la manera de trabajar, ¿no? Cambias la manera de, ¿no?, de exponerte, ¿no? Entonces, cuando sabes, ¿no? Cuéntanos aquel ejemplo de, nos ponía Lourdes, ¿no?, las facturas, ¿no? Cuando sabes que la gente va a ver cuánto le estás pagando a esta empresa y no a esta otra, ¿no? En cuánto tardas, todo eso. El concepto de la factura y el... Bueno, no sé. Bueno, te lo piensas un par de veces antes de hacer cosas que antes hacían de otra manera, digamos, ¿no? Dejémoslo ahí, dejémoslo ahí. A ver, una intervención más, por favor, sí. Bueno, yo pensaba como en todas las barreras que puede ser que la gente no pueda acceder a los datos que ya son públicos. Por ejemplo, analfabetismo digital en el caso de las personas más adultas, o diferente tipo de capital social y simbólico que tienen las personas. Digamos, pienso en la aplicación de los restaurantes. Entonces, quienes tienen un celular, bueno, ya casi todos tenemos, pero hay personas que todavía no cuentan con un celular, con un smartphone que les permite tener la aplicación, o personas cuyo círculo simplemente no les da acceso a conocer que existe esta aplicación, conocer que existen datos publicados, o personas que no tienen, digamos, algún tipo de incentivo, de motivación, de conocimiento de que los datos están y pueden acceder a ellos. ¿De qué manera en ese sentido el Open Data puede convertirse en un motor de, digamos, de equidad, de democratización en el acceso a la información en lugar de un reproductor de desigualdades? Digamos, porque si yo tengo la aplicación, veo que el restaurante fue clausurado por sanidad y no voy. Pero si no la tengo, yo no lo sé y voy. Entonces yo me enfermo y la otra persona no. Entonces, ¿cómo el Open Data puede o no reproducir desigualdades? Claro, aquí, esto es mi negociado, digamos, ¿no? La capacitación, formación del ciudadano. Aquí, muchas veces explico, ¿no?, comparo, ¿no?, que de golpe nos hemos encontrado, porque a nivel estadístico estamos hablando ya, por ejemplo, en Cataluña el 100 y pico % de la población tiene móvil, o sea que más de un móvil por persona, pero claro, lo que decía antes, mis padres tienen móvil, casi 90 años, y figuran igual que figuro yo en esas estadísticas. Y cuando tienen un problema me llaman a mi hija y dicen, oye, que me sale este mensaje y tengo que hacer. Esta gente estadísticamente está en el mismo rango que podemos estar usuarios avanzados de tecnología. Entonces tenemos un Lamborghini, un Maserati, digamos, en el bolsillo, ¿no? Pero estamos utilizándolo en muchos casos como una bicicleta, ¿no? El otro día contábamos también una jornada que, juntando los móviles que tenemos aquí en esta aula, seguramente es mucho más potente que el sistema informático que lanzó el hombre a la luna. Claro, aquí está pasando algo que no estamos utilizando el potencial a partir de lo que tú comentas, ¿no? Pero se tienen que cambiar todas las metodologías, las políticas que van a empoderar y a formar al ciudadano. No se tiene ya... Aquí hay un debate muy grande porque se están invirtiendo en proyectos que no acaban solucionando este tipo de problemas. No tienes que seguir formando al ciudadano en el uso del procesador de texto, por ejemplo, o de una hoja de cálculo, como está pasando, cuando no lo va a utilizar nunca, pero sí que va a utilizar algo que tiene en el bolsillo, que le permite este tipo de cosas que le mejoran su calidad de vida, o le ahorrarán dinero, o a nivel médico puede pedir una hora al médico sin tener que desplazarse, etcétera, etcétera, y precisamente quien más tiene que poder utilizar esto es quien tiene más necesidad de hacerlo, que es la gente mayor o la gente con dificultades de movilidad, ¿no? Y aquí esto replantea y cuestiona todas las políticas que hasta ahora se venían haciendo de la formación y la lucha contra el tema más... la separación digital entre un tipo de ciudadanos y otros, ¿no? Y sobre todo el enfoque que se está ya probando en diferentes proyectos tiene que ir muy personalizado. O sea, cada ciudadano es un proyecto y cada ciudadano necesita y utiliza la tecnología de una manera o de otra y puede dar un salto cualitativo en su vida si es capaz de utilizarla de una manera positiva. Esto quiere decir que
romper el paradigma de decir, el ciudadano viene a un sitio, hay alguien que en una pizarra le explica cómo funciona y luego se va a su casa, ¿no? Cada ciudadano tiene que exponer y tiene que explicar sus necesidades, con qué herramientas tiene, qué formación necesita, qué acompañamiento, ¿no? Esto es un cambio revolucionario, ¿sí? Y que no todo el mundo es capaz de hacerlo, ¿eh? No toda persona que está dedicada a formar a ciudadanos es capaz de golpe hacer ese cambio y adaptarse a la realidad de cada uno de sus ciudadanos, ¿no? Pero si no se hace ese salto, aquí tenemos el gran problema, ¿no? Yo mira, ayer justo he hablado de una cosa parecida. Ponía como ejemplo, ayer hicimos un evento de mujeres y tecnología y repasábamos el decálogo y había un punto que era disminuir la brecha digital de género, ¿vale? Entonces decían, ya no hay brecha de género. Claro que hay brecha de género, hay que poner segunda. No, el problema es que el concepto de brecha digital y de género o de lo que sea ya no es la de hace 5 años, ya no es tener acceso a internet, por lo menos aquí en Cataluña. En cada sitio es, porque mucha gente tiene acceso a internet pero no tiene usos avanzados. Entonces yo defendí que no, hay que mantener la brecha digital de género. Hace unos meses me indigné, mandé un mail a todo el mundo, la Internet de Barcelona salió con un estudio y con la brecha de género se ha acabado en Barcelona. Y hombre, no me digas, o sea, no, es que además yo a un ciudadano permito que publique eso, pero aún, o sea, la brecha existe, no en acceso, claro. Hace 1 año y medio es un estudio que está público, ¿eh? Sí. Lo prometo. Entonces yo me mandé, es que yo llevo estudiando eso. Es la brecha digital en la ciudad de Barcelona. Sí, Pero ¿quién lo hizo... Tiene nombre muy bueno, pero... Sí, lo pagó la Mobile Capital. O sea, un poco es solo una operación política porque hubo un cambio en el ayuntamiento de gobierno y había la Mobile Congress, que es un evento muy importante, pero muy focalizado en la parte de empresa de nivel, ¿no? Entonces había un problema entre la nueva administración apoyando un evento que no iba muy alineado con... Entonces se sacó, se aprovechó en 2 meses, se hizo un estudio de brecha digital en Barcelona, que es el único en el mundo que se ha hecho en un ámbito de ciudad, ¿no? Y visualmente está muy bien, es una web muy interesante, que además tú vas poniendo el cursor y se van moviendo los datos, está muy bien logrado, pero al final tú miras el resultado y eso lo comentó a los... No, es que lo pienso en público y en privado. O sea, yo que me dedico hace 20 años a seguir con el INE y con el INDESCAL, los términos de las mujeres, claro, que titules una administración, yo me indigno, porque las diferencias entre hombres y mujeres siguen siendo brutales. No en acceso, pues en quién se baja datos, quién hace, en el uso, bueno, en todo. O sea, en todo aunque tengan acceso. Entonces, digo esto porque el concepto de brecha digital en cada contexto social ha de cambiar, porque brecha digital es la diferencia de los usos digitales. Y a lo mejor, que es lo que decía un poco Ricardo, ¿qué quiere decir brecha digital? Va cambiando con el contexto y colaboración de los ciudadanos, porque brecha siempre hay. Te digo esto, pero también te digo al lado. Cualquier proyecto innovador, público, de entrada, beneficia más al que tiene acceso a... Pero no siempre es las desigualdades de siempre. Esto es lo que quería preguntarte. Es que si no, primero, si no hubiéramos hecho bibliotecas a principios del siglo XX, porque quien sabía leer, o sea, hicimos bibliotecas y en paralelo hicieron las administraciones y acompañaron a la gente a que esas bibliotecas, porque de entrada, solo los que tenían biblioteca en su casa entraban en una biblioteca, que eran unos cuantos. Entonces, se acompañó de animar a la gente a ir a leer, de lo que se llama la acción social para ir. Entonces, esto es igual, parecido. O sea, cualquier proyecto de innovación pública, en principio beneficia más. Pero yo diría que otras desigualdades, porque no beneficia más al que tiene más dinero, sino al que tiene más acceso a la tecnología. Y es un corte diferente, porque igual una persona joven se ha puesto a aprender tecnología y tiene más acceso a este proyecto innovador que a lo mejor una persona rica, que no, estoy poniendo dos ejemplos para compararnos, o a las mujeres nos deja fuera que tenemos más brecha digital. O sea, las igualdades y las desigualdades yo creo que con la tecnología y con la nueva sociedad son diferentes. Entonces, yo creo que se han de hacer porque las oportunidades son inmensas, por ejemplo en el caso de Open Data, acompañada de algunos impulsos desde la administración para rebajar esto o para generar oportunidades en los focos interesantes. También hay que tener en cuenta que cualquier servicio público innovador no nos servirá a todos igual. O sea, no puede ser, porque si no, o sea, por ejemplo,
una de las cosas muy importantes es que se bajen, que tengan APIs. APIs, ¿sabéis lo que es? Que se bajan los palos. Mi madre no sabrá hacer, lo siento, apps. O sea, pongamos el ejemplo de decir, ahora sí que hay que poner las APIs y hacer información para que la gente que pueda hacer apps acceda, para ver ciudades, en el caso de Cataluña, que igual no tantos chavales estudian apps, que puede ser una oportunidad laboral, o sea, acompañar estas APIs de las oportunidades sean equitativas, pero no todo irá a lo innovador a toda la población de manera igual, aunque sea equitativo. Entonces, hay que hacer esos contrapesos, pero no generalizados, ver cómo los focalizamos para en realidad generar las oportunidades que tocan en cada caso. Si la API es para generar una app, veamos que no solo pueda entrar Microsoft, Oracle, no sé qué, sino cómo hacemos información en los centros de informática, cómo animamos a los jóvenes con hackatones a hacer apps, para que cualquiera de los que tengan habilidades pueda. Si es información, cómo la ponemos bonita para que la gente la pueda ver, cómo formamos a las entidades del tercer sector, que normalmente no tienen ni idea de temas de tecnología normalmente, para que esos datos lo puedan bajar, para poder tener mejor información como entidades, o sea, ha de ser un poco la línea que dice que yo no pensaba tanto, sino más segmentada las acciones que hacemos para posibilitar el acceso. No sé si lo digo bien, él sabe más de esto. No. Aquí, a nivel político, esto es un debate, me acuerdo que he tenido bastantes jefes que su idea principal es cada vez tendremos que dedicar menos a todos estos temas, porque por generación sigan muriendo la gente que no lo utiliza, pero te lo dicen en la cara, ¿no? Y entonces yo he tenido debates con ellos, una vez con mi propio jefe en público, ¿no? Y entonces yo, hablando de eso, decía de las bibliotecas, es como si hace 100 años hubiésemos dicho, bueno, ahora el 90% de la población sabe leer, se acabó la función de la administración o del gobierno para impulsar al ciudadano. No hace falta ni impulsar universidades ni centros de investigación, porque todo el mundo sabe leer. Entonces, estamos en este momento, todo el mundo tiene móvil y sabe un poco moverse y ya no hace falta hacer nada más porque la cosa va sola. No, es que ahora empieza y cuando tenemos que empezar a formar a un nivel ya más cualitativo y personalizado de todo lo que hay allí, porque entonces el salto es cuando será y que todo el mundo tendrá acceso a todo esto y las ventajas que da la tecnología. Si nos quedamos aquí, que es a nivel generalizado, y no estoy hablando ni de partidos de derecha ni de izquierda, no, generalizado, ¿eh? Es decir, ya no hace falta dedicar ya más dinero a esto porque esto ya es imparable, ¿no? Todo el mundo ya mira las estadísticas, el 100% ya. Y esto es el primer problema, las estadísticas ya no nos sirven. Pues se han hecho con la mentalidad del siglo pasado. Igual que medían que la gente que tenía acceso a la luz, al agua, pues miden la gente que tiene acceso a Internet. Pero es que esto no nos sirve de nada delante de los retos que hay, ¿no? Y esto políticamente es un problema, porque hay que cambiar la mentalidad de los gestores o de los políticos para que prioricen este tipo de políticas y no seamos los cuatro de siempre que nos estamos peleando para que realmente se hagan cosas en este sentido. También cambiar indicadores también para medirlo, ¿no? Nuevos indicadores. Indicadores. Sí, sí. Había una intervención, no sé si había una cosa para añadir. Una pregunta, si ustedes verían cuál era el límite del Open Data, si tenía un límite que a lo mejor no de transparencia o de entrega de información que no podía pasar. O quizás entiendo que... ¿Qué datos no se pueden publicar, quieres decir tú? Claro, como si hay algún límite al que ya no va a poder llegar y como pasar ese valle. O entiendo quizás por su relato es que todo en algún punto y en alguna medida es abierto y puede ser reutilizable. Sí, un poco lo que también decía, que tiene que ser al revés, o sea, que se tiene que decir qué datos no se pueden utilizar. No Estados Unidos tienen IUK, la defensa nacional, tienen 3 conceptos que no se pueden. En cambio aquí, tanto cuando tenemos una lista, pues en general, la mentalidad es al revés, que es lo que quería decir antes. No por nada, todos ellos tienen cosas malas de otros temas. Eso lo digo, en el tema de Open Data viene de una cultura de la información diferente. Pues yo creo que es eso. Para mí, pero bueno, depende de cada ley y cada país. Pero conceptualmente, evidentemente tienes que mirar cosas, pues eso, pues la defensa nacional. A lo mejor si tú pones donde tengo, imagínate que tuvieras que publicar, por ejemplo, donde tienes los, ¿cómo se llaman? Los TNIs, los centros de inteligencia. Los que van a otro país a... Los espías. Los espías. Los espías. Que publicara en abierto el Centro Nacional de Inteligencia donde están sus espías
escribes en el mundo, ¿verdad? Bueno. Es algo No. pensando más en la línea de datos personales, por Sí, ejemplo, sí, la sí, línea sí. de salud mental. Pues Porque hay trabajos en salud mental que uno puede decir. Pero es que hay que anonimizarlos. Eso, a ver, eso ya es por normas. A ver, la ley de protección de datos protege a las personas. Y cuando hablamos de Open Data, el Open Data ya en implícito, en explícito, ha anonimizado datos. Que tengan que ser anonimizados, no los que no. Entonces, evidentemente es que no se puede. O sea, por la ley de protección de datos europeas tú no puedes poner los de esto de los pacientes. Es que eso ya está claro. O sea, lo he dicho bien igual al principio, pero es que eso ya es de norma y de concepto y de leyes y de convicción de la gente que creemos en el Open Data. El Open Data no defiende que la información privada de los ciudadanos sea publicada para un mal uso. No es eso, no estamos hablando de eso. Pero igual tú puedes anonimizar y publicar algunos datos de enfermedades que nos pueden ayudar a prever en el futuro cosas sin tener pues, la persona concreta. Siempre hay que preservar, es que eso yo lo doy de entrada, la privacidad. O sea, no, si no lo he dicho explícitamente, lo digo ahora para que no se vaya malentendido. Pasa que hay Claro, la unidad de análisis no es el nombre, el apellido. Claro. No. Ya lo sé. Pasa que serán casos curiosos, lo que os comentaba antes del Twitter, y los datos que están, a que todo el mundo puede acceder. Cuando los agregas, pasa que, y quién los agrega, un gobierno, coge los datos que están pasando en Twitter, los agregas hasta el punto que se puede hacer. Pues, quién es la persona que más está tuiteando sobre este tema y qué impacto tienen sus twitters respecto a los demás. Puedes ir y bajar a la persona y tú dices, bueno, esto es público, yo lo puedo ver en internet. Desde la Comisión Europea te dicen, esto no se puede utilizar y el gobierno no puede utilizar eso porque puedes estar monitorizando a un ciudadano por su ideología. Si no es por ideología, sí, pero si es por ideología no. Pero si te sirve para una cosa pública, claro, en ese caso no. Entonces, eso vamos aprendiendo también. Y a mí me quedé yo muy parado que dijera, no, pero si esto es público, pues claro, si yo puedo ver. No, pero tú estás haciendo un tratamiento de esos datos que permiten poco sectorizar y colocar a cada ciudadano por su ideología, por su... Claro, y aquí también somos una sociedad muy proteccionista en este sentido y los juristas también van, a partir de todos estos casos, les van intentando dar respuesta, ¿no? Pero realmente descubres este tipo de cosas. Creo que estuvimos en Bruselas con abogados diciendo, oye, que esto no se puede hacer. Y decías, no puede hacer, pues yo puedo saberlo directamente. No, pero están haciendo un tratamiento que no es ético, y no es adecuado y menos en manos de un gobierno. Se está usando mucho ahora Twitter. La información de redes sociales. Una ciencia política terrible para ver. O sea, sí, hay un balotaje cuando hay elecciones, ¿no? Claro. Sí, pero es que es diferente lo que te dice y lo que dices tú. Una cosa es analizar los datos de todas las personas para ver las tendencias de voto y otra cosa es al revés. A partir de los datos situar a las personas, que es lo que eso es lo que no se puede. O sea, tú de todos los datos puedes sacar una información inmensa sin entrar en la privacidad de las personas. Lo que está prohibido es que yo, por ejemplo, os busque a la gente para como gobierno situarlos ideológicamente, imagínate. Es que nos pusieron un ejemplo, nosotros decíamos, nosotros podemos saber cuál es el líder judío de este municipio, cuál es el líder a partir de analizar las consignas y los datos y el resultado, el impacto que tiene. Claro, y dices, ostras, pues tampoco yo me había para pensar esto, ¿no? Y decir, bueno, cuidado con lo que estáis haciendo con el tratamiento de estos datos. Puedes ver cuántos retuitean, a quién más retuitean, a nivel de influencia, el alcance de la red. Tú y tú puedes ir a atacar directamente a la influencer ahí y desarticulas una serie de cosas, ¿no? Claro, esto es... En Argentina hay un tema que pasó algo medio polémico con el tema de protección de datos porque se atomizó en la misma agencia del gobierno la autoridad de aplicación de la transparencia activa, que debería ser Open Data, y la protección de datos, o sea, y la dirección de protección de datos personales. Entonces, la misma persona controla lo que se publica y lo que no se puede publicar, y la mitad del mundo académico dijo, bueno, mejor porque va a atender siempre a la transparencia, y la otra mitad dijo, ¿cómo vamos a poner dos intereses antagónicos en la misma cabeza? Depende de la persona. Claro. Tienen que ser dos diferentes. Muy bien. Sí, sí. Muy bien, pues en todo caso, muchísimas gracias a Lourdes y a Ricard por su presentación.